Esta es la historia de Idoia. Para los adultos del lugar, ella era simplemente la psicóloga infantil. Pero para los niños, ella era algo más, algo especial. A diario, Idoia llegaba a una casita de paredes coloridas, decoradas con dibujos de estrellas, arcoíris y animales que parecían estar siempre sonriendo. Al abrir la puerta, se podía oler un ligero perfume a lavanda y oír la suave música que ella ponía para que cada niño que entrara se sintiera en un lugar seguro. Aquella casita, pequeña por fuera, guardaba un mundo inmenso por dentro, porque cada rincón estaba lleno de libros, juegos, marionetas y un gran rincón de arte. En el centro había una mesa de madera, rodeada de cojines tan suaves que invitaban a sentarse sin prisa. Una mañana, una niña llamada Clara vino a verla. Clara era tímida y le costaba hablar del colegio, así que los niños a veces no la notaban. Idoia, con su dulzura y creatividad, le mostró cómo a veces las emociones se pueden transformar en dibujos. Pronto, Clara llenó hojas de papel con coloridos mundos y personajes. Y poco a poco se atrevió a decir en voz alta las historias detrás de sus dibujos. Con cada historia, Clara encontraba una chispa nueva en su voz y descubría que sus palabras también podían brillar. Idoia tenía una habilidad mágica para ayudar a cada niño de una manera distinta. Con algunos usaba marionetas, con otros libros llenos de aventuras y con otros pinturas y plastilina para moldear sus sentimientos. Sabía cuándo escuchar en silencio y cuándo contar una historia que llenara de esperanza. Para ella, cada sesión era como abrir una puerta secreta al mundo interior de los pequeños. Un mundo lleno de colores, sombras y luz, que a veces necesitaba un amigo como ella para florecer. Mientras los días pasaban, los niños del pueblo comenzaron a ver a Idoia no solo como una persona a la que iban cuando algo les preocupaba, sino como una especie de amiga mágica. La llamaban la guardiana de los corazones pequeños, porque les ayudaba a comprender que dentro de cada uno había un corazón que podía ser valiente, amable y fuerte, aunque a veces necesitara un empujoncito para salir de su escondite. Cuando cada niño regresaba a su casa después de visitar a Idoia, sentía que algo dentro se había aligerado. Aunque no todos los problemas desaparecían de inmediato, los niños se iban con una chispa de confianza y amor propio que antes no tenían. La casita de Idoia se convirtió en un lugar especial en el pueblito, un espacio donde los niños aprendían a escuchar y cuidar sus emociones, un lugar donde descubrían que incluso sus pensamientos más profundos y secretos eran bienvenidos. Y así, Idoia siguió siendo esa amiga mágica, la guardiana de los corazones pequeños, recordándoles a los niños y a veces incluso a los adultos que todos llevamos un mundo dentro, lleno de historias y emociones esperando ser escuchadas. Ponte ayuda. Este es el cuento para ti. Me encanta. Es súper perfecto. Hola de nuevo a Ponte a su altura, el podcast donde la educación es la prota de la clase. Y hoy tenemos a Idoia. ¿Quién es Idoia? Pues es psicóloga y auténtica, con la misión de ser curadora de niños, con una formación sólida en psicología y especializada en trauma y terapia EMDR, que luego hablamos porque la he descubierto ahora mismo. Idoia ha dedicado su carrera a ayudar a familias, jóvenes y niños a comprenderse mejor y superar sus miedos. Además, es una apasionada de las generaciones Z y Alfa, de quienes aprende cada día. Gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Hay muchas cosas aquí que simplemente en este párrafo yo necesito muchísimas explicaciones. De hecho, hasta para la generación Z y la Alfa está buscando las franjas de edades. Es decir, sí. ¿Cuáles son? ¿Quién soy yo? ¿Dónde pertenezco? O sea, está en ese punto. Pero bueno, antes de nada voy a contarte el reto que tenemos en la mesa. Venga. El primero es tampoco que no se nos caiga, porque no sé lo que pueda aguantar. Y el segundo es que hemos escuchado un cuento. Entonces, cada invitado tenemos el reto de
que dibujes la portada del cuento. Venga. ¿Vale? Mi portada es el regalo que quiero hacerte yo por venir aquí a pasar el ratillo con nosotros. Y el tuyo se quedará de portada de esa historia. Bueno, vale. Vale, ahí en nada. Así que bueno, a por ello. Y cuéntanos, ¿por qué psicología infantil? Pues esta es una historia súper bonita que a mí me encanta recordar y contar. Porque cuando era chiquitita, pues se me daba súper bien escuchar a mis compañeros y mis compañeras, ¿no? Entonces me venían, me contaban sus historias, sus preocupaciones y yo pensaba, ¿por qué me pasa a mí esto? Y el caso es que daba buenos consejos. Y entonces un día llegué a casa y le dije, mamá, he decidido que quiero ser curadora de niños. Y entonces me dijo, ¿y Mara, quieres ser pediatra? ¡Que viene una médica en la familia! Y yo, no, yo quiero curarles el corazón. Y entonces, pues nada. Qué bonito. Sí. A partir de ahí, bueno, mi madre me explicó que existía la psicología, porque claro, era muy chiquitita, yo no sabía nada. Y desde entonces supe lo que quería ser en la vida y la verdad que lo conseguí. Así que... Qué bonito tenerlo tan claro desde tan pronto. Sí, siempre me lo dicen muchísimo. Al final es vocacional absolutamente. O sea, yo no entiendo mi vida sin la psicología. Me parece Qué importante y es que, o sea, quiero descubrirla. Porque creo que forma parte del mundo, o sea, debería formar parte del mundo. Debería. Creo que los psicólogos estáis muy mal vistos. Sí que es cierto como que esa manera de entenderos está cambiando y sí que se percibe como alguien más que te ayuda y que tiene que formar parte si lo necesitas. Más que como, yo creo, la percepción que siempre se nos ha transmitido de vas porque estás loco, ¿vale? Entonces creo que es importante pues eso, la mirada que nos vas a ofrecer. Pero quiero que nos cuentes lo del EMDR, que he encontrado que es reprocesamiento y desensibilización a través del movimiento ocular. Sí. ¿Qué? Es que esta es la misma cara que todos mis pacientes me ponen como, ¿pero esto qué es? ¿Hipnosis o es brujería? Claro. ¿No? Luego lo llaman brujería. No, es bastante simple, o sea, a grandes rasgos, ¿vale? Porque Vale. O sea, no quiero liar a la gente que puede ser un poco complicado de entender a veces. Pero así como en grandes rasgos, bueno, pues nuestro cerebro se compone de dos hemisferios, ¿no? Un hemisferio más emocional y uno más racional. Y entonces, para que el cerebro pueda funcionar correctamente, es decir, que pueda integrar bien la información, Sí. pues necesita que los dos se comuniquen, ¿vale? Vale. ¿Qué pasa? Pues que vivimos, o por lo menos hasta ahora hemos vivido una sociedad donde no se habla mucho de emociones, me refiero. Entonces, el hemisferio emocional siente y siente mucho, pero como no puede hablar de ello, que es el cometido del hemisferio racional, pues se queda todo bloqueado en esa parte más emocional. Ajá. ¿Qué hace el MDR? Pues desbloquear esa información. O sea, cuando nosotros dormimos, en la fase REM del sueño, se producen movimientos oculares rápidos. Sí. Esos movimientos se encargan un poco pues, de procesar la información emocional del día, almacenar en la memoria para que tú tengas un aprendizaje. Entonces lo que hacemos es lo mismo que se hace dormido, pero despierto. Yo utilizo movimientos oculares o incluso táctil para ayudar a esos dos hemisferios a integrar la información emocional o el trauma, ¿no? Que es normalmente lo que trabajo en consulta. Y la verdad que mola un montón porque salen un montón de cosas súper chulas. Todo ¿Cómo? que tenemos grabado y tapado en el cerebro. Y es súper interesante. Diré que es un poco dura, ¿vale? Pero... Dura a nivel emocional. Sí. Porque hay muchos recuerdos que tenemos tapados porque nos hicieron mucho daño. Con el MDR salen, bueno, pues esas creencias negativas que tenemos almacenadas y salen a lo mejor algunos recuerdos que estaban tapados, por así decirlo. Y entonces, pues bueno, ser consciente de ello a veces es un poco complejo. Pero a mí me parece que es una técnica maravillosa, además que sana súper rápido. Así que la encontré y dije, esto es para mí. No, me ha resultado muy curioso. Sí que, a ver, escuchándote ahora tiene todo el sentido, porque es verdad esa parte de mientras duerme que se nos mueven los ojillos. Sí. Y tiene una finalidad. Sí, pero impresionante. ¿Y desde qué edad la empleas? Yo desde chiquititos. Yo tengo un aparatito que son como dos almendritas que vibran de manera alternante, ¿no? Vibra una y luego otra. Entonces yo se lo pongo en los calcetines a mis peques, a mis chiquitines, y mientras estamos haciendo lo que sea, pues jugando o hablando de emociones, el aparatito les va ayudando a su cerebrito a ir procesando la información. Lo que pasa es que con los adultos se hace de otra manera. ¿Trabajas desde niños hasta mayores? Sí, desde chiquitines hasta adultos. Sí, sí. ¿Con qué edad empiezan? O sea, ¿cuál es el
Bueno, pues depende un poco de la conflictiva. Si yo tengo niños, o he llegado a Ujú. tener niños con 3 añitos, ¿vale? Obviamente no se puede trabajar mucho y Ya, sobre todo el trabajo, bueno, como todos los niños, es con las familias. sí. Pero hay muchas cosas que se puede hacer con los niños a través del juego y la estimulación les ayuda muchísimo. La estimulación, digo, con las almendritas estas. Ajá. Además, yo siempre les digo que son mágicas, que lo que está haciendo es transmitirle magia a su cabeza. Y entonces es como, ¡ah, Pamela, Pamela, Pamela! Mundo Sí, mágico, se sí. atrapa siempre. Nah, A es esos niños se que atrapa siempre. hay Eso- que trabajar desde la magia. Esa es la ¿no? mejor herramienta. Total. Yo, la verdad que, bueno, yo como profe, al final estoy conectado pues, con esos mundos, tanto infantiles como adultos, porque al final también nuestro trabajo va muchas veces más orientado hacia las familias y Sí. enseñar y transmitir lo que al final nosotros sabemos como profesionales, cómo lo puedes llevar a casa. Y sí que es cierto que cada vez escucho la figura del psicólogo infantil Ujú. desde bien chiquititos, algo que antes jamás, y de hecho es que la primera vez que lo escuché fue de, ¿qué ocurre? O sea, esto es importante, está yendo a un psicólogo, ¿qué pasa? Y yo trabajé ya mi, mi visión de vuestra labor, ¿sabes? Como un acompañamiento y no como, Dios mío, un Sí. trauma en clase, ¿qué hago? Esto me desborda. ¿Por qué crees que es debido que cada vez sea más popular vuestra figura dentro del mundo infantil? Bueno, porque se van rompiendo los estigmas, ¿no? que teníamos. Las diferentes generaciones que hemos ido conviviendo pues han tenido diferentes aprendizajes. Y Ajá. es verdad pues que antiguamente pues había que sobrevivir. Entonces había que ocuparse más de la comida, de las enfermedades, yo qué sé, de la guerra, de la posguerra, de una dictadura, de una transición, ¿no? Entonces Ujú. el tema más de la gestión emocional era algo que estaba, bueno, pues la gestión emocional está ahí, yo estoy aquí, ¿no? Ya. No podían ocuparse de eso. Entonces, bueno, por supuesto que existían los trastornos mentales, pero en trastornos que parecían mucho más graves. Y entonces es verdad que eran gente que estaba muy, muy enferma. Por Bueno, lo muy tanto, enferma y directamente olvidadas vamos, en espacios. pero Porque ves vídeos completamente, de la época y sí, sí, da mucha pena. mucha pena y mucho miedo. Sí, Porque se ha tratado a las personas con conflictos emocionales como, bueno, o sea, con unas faltas de respeto y una violencia Sí. completamente innecesaria. efectivamente. Mucho conflicto con el tema del silencio, ¿no? Antes Ujú. había que callar muchas cosas porque las generaciones y las problemáticas políticas y sociales Ujú. pues así te obligaban, ¿no? A callar. De hecho, bueno, pues una dictadura y una guerra, pues no puedes hablar mucho. Ya. Y eso se ha ido quedando y se ha ido trasladando de generación en generación, que es lo que llamamos el trauma generacional, ¿no? Ajá. Las mochilas que, bueno, pues que cada generación le da a la siguiente generación, aunque el contexto sea diferente, ¿no? Esto es algo que intento explicar mucho. O sea, no Ujú. podemos... tú no te pondrías un pantalón de cuando tenías 8 años, ¿no? Eso es. ¿Por qué no te lo pondrías? Pues porque ya no me cabe. Porque no te cabe. Sin embargo, seguimos utilizando muchísimas herramientas y mucho pensamiento que en el 2024 ya no tiene cabida. Ya. Y uno de ellos es el silencio. Entonces estamos acostumbrados a tapar, Dani, y eso se ha trasladado de generación en generación, sobre todo bajo la creencia de que si hablas de emociones es que eres un débil. Total. Y si ya lloras, Bueno, la hemos liado. Bueno, Y si eres un chico y ya lloras, la Bueno. hemos liado más. eso ya es terrible, ¿no? Ujú. Sin embargo, siempre les intento explicar a mis adultos, ¿vale? Porque los niños y las niñas son bastante más sabios y más sabias que nosotros en muchas ocasiones. Y siempre les digo que en realidad las personas fuertes son las que hablan, las que conectan con sus emociones y hablan de ellas, porque el cerebro funciona así, hablando y sintiendo, sintiendo y hablando. Si tú te callas, tu cerebro no funciona correctamente. Con lo cual, Encima, es más, o sea, el niño cuando primero empieza a desarrollarse, su cerebro es plenamente emocional y luego Totalmente. pasa a ser racional. O sea, Claro. nosotros educamos en esa racionalidad de las emociones. efectivamente, Entonces, si no educamos desde ese momento, hay un salto que estamos perdiendo. Yo por eso también pienso que sois tan fundamentales. O sea, al final, yo me encuentro en mi día a día con mensajes de los adultos que dices, no entiendes cómo está funcionando ni el cerebro del niño. sí, O sea, como habla, siempre les digo, en las tutorías siempre les digo, ¿qué edad tiene tu hijo? Me dicen 4. Digo, fíjate. Digo, lleva 4 años en este mundo. Digo, siendo plenamente consciente de que te comunica y demás,
¿2? Digo, 2 años. Solo 2 años de aprendizaje. Entonces, claro, es como darles la vuelta y miran como diciendo, Tiene ostras, sentido. ¿cuánto le estoy pidiendo? Y dices, es que como hablan y como construyen unas frases muy bonitas, dices, ostras, me entiende todo. No entienden nada. No. No entienden nada. Para nada. ¿Y qué es lo que más te encuentras en consulta? Pues, por supuesto, miedos. Ajá. En general, ¿vale? Ya no sé si más miedos de padres y madres o de mis propios peques. Me encuentro mucha desinformación, ¿no? Al final ahora tenemos una generación, la generación Z y la generación alfa de las que hablo, Ajá. son generaciones con unos Espera, cerebros... Generación Z del 95 al 2009. Sí, bueno, 97 o así. Vale. Sí, Y generación alfa, toda la tecnológica de ahora. efectivamente. Hasta ahora Todas que las en nuevas. enero empieza la generación beta. Ya Vale. se termina. Estás a tope. Claro, es que tengo que estar ahí con mis peques. Entonces, son cerebros mucho más sensibles de los cerebros que había antes. No sé, antes pues el cerebro tenía que estar preparado para otras cosas. Vale. Nuestros niños de ahora, pues sí han vivido una pandemia, por eso no estaban preparados. Pero no tienen que vivir cosas, bueno, pues tan importantes como se han vivido en otras generaciones, con lo cual, entre eso y que estamos llenos de estímulos, sus cerebritos son mucho más sensibles que antes. Pero, o sea, eso me surge duda. Sí. ¿Son más sensibles porque nosotros les hacemos más sensibles o directamente porque ese cerebro va modificando? Efectivamente, es evolución del cerebro. O sea, es evolución. Claro. No es porque nosotros... Es que eso, por ejemplo, me parece muy interesante, porque siempre es como, no, nosotros, la generación de cristal, Sí, nosotros les tenemos en una burbujita donde no les permitimos crecer y es que les estamos haciendo unos blanditos. ¿Les estamos haciendo o es que no estamos cubriendo las necesidades que ahora mismo están teniendo? yo siempre digo que nunca hay una sola variable. Todo influye directamente. O sea, nosotros les estamos haciendo más vulnerables de lo que deberían ser. Sí. Y es verdad que por evolución, pues el cerebro, pues según las demandas que tiene en su entorno, va evolucionando de una manera o de otra. Ajá. Entonces, claro, pues si tenemos un entorno con mucho más estímulos, ese cerebro tiene que ser más sensible. Claro. Entonces, pues ¿qué me encuentro? Pues con eso, pues con niños súper sensibles, que sienten muchísimo las emociones y unos padres que se asustan mogollón porque creen que es algo negativo. Ya. Que es algo terrible y en realidad, bueno, yo les entiendo, al final nadie nos educa en esto. Jamás. No tenemos ningún tipo de educación. Es que al final esa es la raíz de todos los problemas. Y es al final también el mensaje que intento transmitir yo a mis familias. Para tú poder hacer algo, tienes que hacértelo a ti mismo primero. O sea, me refiero, yo no puedo enseñarte a tener una buena base emocional si yo no soy consciente de mis propias emociones. O sea, si yo no sé autorregularme, ¿cómo voy a enseñarte a ti a regularte? Porque la regulación se enseña, se educa, o sea, no aparece, ¿vale? No es mágica. No. O sea, tengo que llevarte ahí. Es como lo de decir, ¿pero por qué no te tranquilizas? Pero tú estás tranquilo transmitiéndome ese mensaje. No, entonces sí que, por eso es esa parte sí que quería verla contigo de que es en consulta con quién trabajas más. ¿Dónde se centra más tu energía? Pues mira, antes en terapia casi siempre se trabajaba solo con los niños, era tipo mecánico, ¿no? Te dejo al niño, lo arreglas, sí, sí, no, mándale al taller. Esto es así, sí. total. Arréglamelo y me lo devuelves. Obviamente ese tipo de psicología pues ha tendido a desaparecer porque no tenía ningún tipo de sentido. Yo trabajo con toda la familia obligatoriamente. Ajá. Las figuras de apego, madres, padres o las figuras que sean, y luego con los niños. Pero sobre todo trabajo con los adultos, no trabajo tanto con los niños. Sí, para fijar algunas cosas, pero son los padres y las madres o las figuras de apego que sean los que realmente tienen que regular a sus hijos, ¿no? Como bien decías, los niños son solo emociones. Sí. Y yo siempre les digo a mis padres y madres, es que ese niño o esa niña se regula a través de ti, tú eres sus ojos. Se regulan con tu emoción, porque no tiene una estructura cognitiva que les permita regularse como lo puedes hacer tú. Entonces, si tú estás bien, ellos están bien. Si tú estás mal, ellos no se pueden regular bien. ¿Las familias permiten ese trabajo? Es complicado. Es muy complicado. Es verdad que yo tengo mucha suerte de que prácticamente todas mis familias son personas que saben que hay que trabajar en conjunto, que entienden que su colaboración es fundamental porque hay más información, también las redes sociales y todo lo que hay les permite. Hay otras familias que no quieren
no es que no quieran que yo, siempre intento acompañarles en que tienen miedo, sienten miedo, porque al final tengo que conectar con ellos emocionalmente y no están acostumbrados a eso, ¿vale? Aparte de que se pueden sentir juzgados, que yo lo entiendo, pero yo siempre hay una frase que les digo a todos mis pacientes, me da igual la edad, y es: haces lo que puedes con las herramientas que tienes. Si pudieras Básico o ese supieras mensaje. hacerlo mejor, Sí. sin duda Sí. lo harías, ¿no? Y así les voy calmando y bueno, poco a poco van entrando en la dinámica. Es que sí que yo en estos años me he encontrado con eso de aconsejamos ir y retiran porque dicen, no, es que en vez de trabajar con mi hijo, querían trabajar conmigo. Sí. ¿Y por qué no? O sea, pues si es que eres su figura. O sea, al final es la parte más importante de ese trabajo. Claro, Dani, pero ¿qué han aprendido ellos? Ya. Siempre No, les pregunto, y yo ¿tu creo que infancia? va por ahí, de decir, el que tú te sientes juzgado. Claro. El que necesitamos, como siempre, la aprobación social de lo que estamos haciendo. Yo soy la mejor madre, el mejor padre del mundo. ¿Quién eres tú para decirme que me estoy equivocando? O sea, al final es trabajar con mis propias inseguridades. Efectivamente. ¿Cómo me vuelvo yo? Pues lo que has dicho antes. ¿Cómo te muestro yo a ti mi vulnerabilidad cuando a mí se me ha educado que yo no puedo ser vulnerable? Y más encima, siendo figura materna o paterna. Es decir, yo no me puedo permitir un error. Estoy criando, yo soy perfecto. Y dices, nadie. Y encima es que cuanto antes aceptes que la vas a cagar por todos lados, antes vamos a poder seguir haciendo cosas, porque es maravilloso eso. Y antes te tranquilizas. Acepta que la vas a liar. Total. Y aprende de ello. Yo creo que al final es eso, es líala, pero permítete aprender, permítete escuchar al resto que estamos alrededor, que intentamos al final el bien común. Sí, ahí es cuando hago un ejercicio de conectar con sus niños y sus niñas interiores. Ajá. Intento que vuelvan al pasado, ¿no? Cuando ellos eran chiquitos y chiquititas. Porque hay muchas veces que me dicen, es que cuando yo era pequeña esto no existía. Y estoy bien. Y estoy estupendo, muy estupendo. Y siempre pues intento llevarles allí, ¿no? Y hacerles recordar cómo se sintieron cuando eran pequeños y no se sintieron escuchados o escuchadas, que se sentían solos. Sí. Y entonces voy consiguiendo que vayan empatizando con su pequeño o su pequeña y poco a poco van entrando. Pero es un proceso, las primeras sesiones son complejas. Y además, de hecho, solo suelo trabajar con los padres. No llamo a los niños hasta que no hago un trabajo previo con ellos. ¿Cómo es esa primera consulta, esa primera toma de contacto contigo? Bueno, pues mira, la primera toma de contacto con cualquier paciente, en este caso con las familias, siempre es la decisiva, ¿no? Hay algo súper importante que siempre, o que una de mis profesoras me enseñó, y es que lo más importante en una terapia es el vínculo, esa relación, ¿no? con ellos. Claro. Entonces, mi primera sesión siempre está centrada en vincular con ellos, en conectar emocionalmente con ellos, en que vean una mirada incondicional, de respeto, de validación, de compasión. Si eso funciona, aunque luego hay que lidiar con otros aspectos, la sesión siempre va bien. Siempre, pues eso, intento reforzarles mucho que ser madre y padre es el trabajo más complicado del mundo y que nadie nos ha enseñado a hacerlo y que tenemos que aprender, pero que no pasa nada porque nuestros hijos nos quieren y nos van a querer, que podemos repararlo y que eso nos hará sentirnos mejor a todos, ¿no? En la familia. Así que con mucho amor es la primera sesión. Pero es que me gusta esa palabra, lo del vínculo, porque al final yo creo que estamos muy conectados. Sí. Educación y vosotros estamos muy conectados, porque efectivamente, o sea, si no hay vínculo, no hay trabajo posible. No, nada. No existe. Y vuelta a la guerra yo creo que se está haciendo ahora mismo de que para poder enseñar tienes que emocionar. Total. O sea, las emociones tienen que ir asociadas a cualquier proceso que tenga que enseñarte, a cualquier, a la vida. Básicamente porque somos seres emocionales. Efectivamente. Es algo muy bonito y algo que nos diferencia de las piedras. Somos seres emocionales, entonces hay que tenerlas presentes. ¿Qué tengo que tener presente para decir, oye, a lo mejor necesitas un extra de terapia, de psicólogo, yo a nivel de familia o incluso a nivel de profe? Bueno, pues obviamente un niño o una niña no te va a decir, oye, tengo un conflicto emocional, llévame. Entonces, la manera que tienen los peques de
bueno, pues de intentar hacernos ver que les ocurre algo es a través de los síntomas somáticos. Dolores de tripa y de cabeza recurrentes, por ejemplo. Vale. Ese es uno de los grandes indicadores. O las pesadillas por las noches, ¿no? Las noches son súper importantes para todas las personas porque, bueno, pues eso, como no estamos acostumbrados a gestionar emocionalmente, hay una red neuronal en nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que es la red que se encarga de conectarnos con nosotros y con nosotros, ¿no? Es la que te dice, esto te preocupa, esto te duele, esto no lo has solucionado. ¿Qué pasa? Que todo el día estamos como apartando, ¿no? Ese pensamiento. Y llega la noche y cuando te metes en la cama hace ¡plin! Y de repente se activa, ¿no? Entonces los adultos pues nos vienen todos esos pensamientos, pero a los niños no les vienen los pensamientos así. Les viene que de repente tengo miedo a la oscuridad, o de repente va a venir un ladrón, o tienen terrores nocturnos, ¿no? Eso es un indicador de que hay algo dentro de nuestro pequeño o nuestra pequeña que no está funcionando como debería. Vale. ¿Vale? Diferencia pesadilla de Sí. terror nocturno. Bueno, las pesadillas son pues, sueños con que ocurre algo negativo, ¿no? Para esa persona. Los terrores nocturnos, los niños y las niñas no son conscientes, ¿vale? Son como gritos, espasmos muy, muy bruscos que solo oyen los padres o las figuras de apego, pero ellos no son tan conscientes, ¿no? Las pesadillas muchas veces los niños las recuerdan, son más elaboradas. Los terrores es algo como mucho más impactante, por así decirlo. Vale. O sea, te lo pregunto porque sí que me encuentro mucho de, no, está con terrores nocturnos. Y digo, creo que se está haciendo un abuso Sí. de las palabras que dices, no, es una pesadilla. Pero vamos, que me da igual, porque en realidad los dos nos muestran que hay algo que no está funcionando, ¿vale? Y muchas veces se dice como que las pesadillas y los terrores nocturnos son normales, no lo son. ¿No? Ah, pues sí que, bueno, a ver, te digo porque con los 4 años sí que es verdad que empiezan a ser más conscientes del mundo que les rodea. Sí. Y entra a jugar parte la muerte, ¿vale? Y ese tema que les preocupa. Entonces empiezan a hacerte visibles miedos porque son conscientes de que hay peligros alrededor y que forman parte. Sí. Entonces, por eso te digo decir, es parte también al final de su crecimiento, esas pesadillas, ¿o no? Bueno, a ver, ¿de vez en cuando tengo una pesadilla? Sí, es normal. ¿Recurrentes? No. Vale. Y esto lo que significa es que pues sí, se dan cuenta de que hay peligros, ¿no? Y además que se nota muchísimo en los niños que de repente empiezan a ser conscientes de esto y entran en unas crisis bastante importantes. Y por eso sí que vienen mucho a consulta. Por el miedo a la muerte, a que se mueran sus padres, este tipo de cosas, ¿no? Pero si hay una buena gestión en casa, si se comunica, si se gestiona este tipo de conversaciones bien, esos niños no tienen por qué elaborar una pesadilla, ¿no? Hay un proceso de aceptación de cómo funciona el ser humano. Y entonces, bueno, pues le puede dar un poco de miedo, pero si hay una buena gestión del miedo en casa, no se tiene por qué convertir en una pesadilla o en terrores nocturnos, ¿sabes? Vale. ¿Y cómo hacen esa gestión? ¿Cómo sería la manera correcta de llevarlo? Bueno, pues la manera correcta para llevar cualquier situación o gestión emocional o conflicto es que mamá y papá estén bien. Que las seguras de apego estén bien. Creo que el mensaje está quedando muy claro desde bien prontito. Sí. Sí, es que nuestros niños son nuestro espejo, total. No, hasta los 12 años son completamente espejo. Entonces, si mamá y papá tienen una buena gestión emocional, que no significa perfecta, bueno, pues que sepa identificar emociones, que se pueda hablar de ello en casa, que se comunique, que tenga una buena autoestima, nuestro hijo será igual. Si no... Me encanta. Sí, es que es así, o sea, son mensajes... A ver, me río porque al final, cuando trabajas con niños y cuando tienes una mirada un poquito más curiosa, pues para ti resulta como tu día a día, es como lo básico. Pero sí que es cierto que no es tan básico. No es básico entender todo lo que tú influyes. Y es muy difícil realmente ser consciente. O sea, tú eres un espejo, pero ponerte el espejo a ti es muy complicado. Mucho. Analizar tus gestos, analizar tu cosa. Al final es como tener una persona, o sea, tenerte a ti mismo mirándote constantemente durante todo el día. Uno, es agotador, y dos, es muy complicado hacerlo porque tienes que aceptar muchas cosas de ti que no te gustan, muchas cosas, como has dicho al principio, que no se te han transmitido de la manera correcta. Así es. No porque no vengan desde el cariño y del amor, no, ¿vale? Sino porque nada. Porque no son cosas que se transmiten y es como, bueno, pues vamos fluyendo. Pero literal, es así. Sí. Y o sea, veo muy complicado
esa parte. Realmente la veo muy difícil y es la parte yo creo que más admiro del trabajo que haces. El tener la paciencia de trabajar con esos adultos, porque con un niño es muy fácil. O sea, a mí con los niños, bueno, no sé, al final es porque me resulta muy fácil trabajar. Facilísimo. Pero entrar en una mente adulta tan estructurada, tan sumamente cerrada, con unas ideas y unas creencias tan sumamente rígidas, dices, ¿cómo te descompongo? ¿Cómo trabajas esa deconstrucción con ellos? Con ciencia. Con ciencia me refiero con explicación y psicoeducación sobre cómo funciona el cerebro. Uh-huh. Cuando me vienen padres y madres muy racionales, al final les tengo que hablar en su lenguaje, ¿no? Yo siempre me tengo que adaptar a los tipos de personas que vengan, ¿no? A mi despacho. Entonces, cuando tengo mamás y papás como más cabezones con esa razón, pues utilizo la razón. Si para eso está la ciencia, la psicología es una ciencia. Entonces, yo tengo un cerebro en consulta que es desmontable y entonces pues les voy contando cómo funciona el cerebro, cómo se comunican los hemisferios, cómo se crea la autoestima y les hablo de apego. El apego es mi tema fundamental e importante, y cómo los tipos de apego pues influyen en nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos con nosotros y con los demás. Y entonces van entrando porque van entendiendo. El cerebro necesita entender, ¿no? Que es lo que decíamos antes. Sentimos, pero necesitamos entender. Y van entendiendo y entonces van entrando, se van relajando y, bueno, pues empiezan a colaborar mucho más. Pero vamos, que lo que necesitan todo el rato es amor. Sí. Validación. Sí. Completamente. No, sí, o sea, es que diréis que las tutorías al final se centran en eso de yo estoy aquí para ayudarte. Sí. De verdad, o sea, no soy un enemigo. Vengo a ayudarte hasta donde tú quieras, hasta donde tú me dejes. Yo estoy aquí para acompañarte en el proceso, que te entiendo perfectamente. O sea, al final es esa validación emocional llevada a los adultos. Pero claro, es que es validación que no hemos tenido, Dani. No la hemos tenido antes. Totalmente cierto. Entonces, les resulta a veces hasta extraño, ¿no? Que haya ese tipo de amor. También te diré que me pongo dura también, ¿eh? Porque es necesario también marcar ciertos límites de esto no. Porque, bueno, pues hay determinadas violencias que se repiten, ¿no? en las familias que no son consideradas como tal, ¿no? Buah, pero si esto se ha hecho toda la vida. Bueno. ¿Del tipo? Bueno, pues muchas de las creencias negativas que se transmiten, que son muy violentas, tipo eres un inútil, eres tonto, no eres capaz, la sobreprotección también. Buen punto. Sí. Eso no lo entienden tanto, fíjate. Pero al final le estás quitando recursos y herramientas a tu peque para que se enfrente a la vida, ¿no? Si se lo solucionas tú. ¿Qué problema estás viendo en la educación respetuosa que está viendo ahora? No la educación respetuosa que tiene que darse. Sino en la que se está entendiendo socialmente. Que no hay límites. Que no están poniendo los límites necesarios. Y o sea, hay muchas cosas positivas, pero hay otras cosas tipo no decir no, por ejemplo, o no marcar determinados límites cuando los límites son importantísimos, ¿no? A veces sí que veo padres y madres como más conscientes, pero demasiado permisivos con todo y entienden demasiado. Y a veces tu hija o tu hijo necesita que seas fiable y que le pongas un límite y que le ayudes a parar. No puede estar, bueno, pues si quiere tener una rabita 3 horas, no, eso no funciona así. O sea, se está muriendo de la angustia. Necesita que le digas, pues que le acompañes, que le valides y que le digas hasta aquí. Tienes que pararlo. Hasta aquí, hay que parar todo ese tipo de cosas. Y a veces pecamos pues demasiado flexibles, diría yo. Es que ese es un problema enorme que está viendo ahora. Y yo lo achaco realmente a 2 cosas. Para mí son sus dos bases, ¿vale? Del por qué se está haciendo mal. Uno, porque a nosotros nos pusieron muchos límites muy rígidos. No digo que fueran malos, pero muy rígidos. Y ahora tenemos la creencia de que como no quiero que pasen por lo que yo he pasado, voy a permitirte muchas de las cosas que a mí no me han dejado hacer. Eso es así. Esa una. Y otra, que igual que los niños viven en el mundo de lo inmediato, de la tecnología, de lo tengo todo, yo digo, hey, Siri, ¿vale? Hazme una tortilla y poco más y te la hace. Creemos que los niños funcionan de la misma manera, es un Tamagotchi, también queremos que sean inmediatos. Entonces,
permito, hago, dejo y dices, no. O sea, la estás liando por todas partes. O sea, una infancia feliz no es la infancia donde le dejas hacer todo. Realmente yo el mensaje que intento darle a mis familias cuando les tengo en tutoría, que les digo, no es feliz. ¿Tú sabes que tu hijo no es feliz? O sea, ¿tú sabes que tu hijo monta unas pataletas de la leche? Y monta unas pataletas porque no entiende, porque soy la primera persona que le ha puesto un límite o soy la primera persona que le ha dicho no. O sea, llegan a casa y de repente, bueno, me ha pasado de que me venga una familia y me dice, oye, que mi hijo me dice que no le tratas bien. Yo, ¿qué es no tratarle bien? Decirle que tenemos que ir al baño, que es lo que es su momento. Digo, a él le estaba angustiando esta parte. Digo, claro, pero es que hay que marcar, hay que hacerlo, hay que enseñar. Y las cosas no vienen por arte de magia. No voy cogiendo de todas partes y de repente formo una persona totalmente formada. No, es un camino. Y creo que esa parte es la que se está perdiendo y no creo que sea de manera consciente. No. Realmente no lo veo así. O sea, no busco culpables, no quiero culpar para nada. Porque tampoco vamos a llegar a ninguna parte. No, y porque es ridículo. O sea, ¿de qué te voy a culpar? Al final estamos haciendo, como has dicho antes, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y eso es así. Pero sí que es verdad que la tecnología, todos esos vídeos virales sobre crianza, están haciendo mucho daño. Porque creo que esa es la vía y eso es lo válido. Y eso no es lo válido. Es lo válido para esa persona, que creo que también es importante verlo así. Claro. Es decir, somos individuos independientes. A cada uno nos motivan y nos mueven cosas diferentes y entendemos el mundo de una manera distinta. Entonces, el vídeo que estás viendo es precioso para @ferchu87. Para tu hijo no. Para tu hijo funcionan otras cosas. Y esa manera de dar libertad y decisión y autonomía es maravillosa en la infancia, pero a lo mejor tu hijo necesita unos límites mucho más marcados, necesita una gestión de tarjetas de recompensas, que también es el tema de los premios y los castigos, yo creo que están súper mal vistos. Los castigos me refiero a consecuencia directa del acto lo que haya pasado. Pero creo que se intenta generalizar por encajar todo el mundo dentro del mismo molde educativo cuando no puedes. No puedes. Y es muy frustrante. O sea, yo me encuentro con familias que realmente digo, no, soy un extraño para ti, obviamente, no te vas a abrir plenamente, no me vas a contar todo, pero sí que noto el cariño que tienes y el trasfondo de, por Dios, no sé qué hacer. Quiero entrar en un tema que sé que mueve, que preocupa, y es la muerte, el duelo, ¿vale? Le haces frente, y de hecho, las familias cada vez tienen hijos siendo más mayores. Entonces yo, por ejemplo, me enfrento a pérdidas de abuelos, no solo ya de mascotas. De hecho, hay menos mascotas. Yo creo que decidimos más plantas. Hay menos mascotas. Sí. Eso es verdad. Creo que es como, no, tengo que atender una cosa a la vez. O el poto, el niño o el perro. Tengo que elegir. Y sí que es verdad que me encuentro más con, está en el hospital, pinta mal, empezamos a preparar. ¿Cómo le hablas a un niño de la muerte? Bueno, yo creo que a los niños y a las niñas hay que hablarles de la muerte como algo normal y natural. Antes era así. Nuestras abuelas, nuestros abuelos sabían perfectamente que la gente fallecía y que formaba parte de la existencia. Pero es verdad que pues nos encontramos con una generación que intenta tapar mucho esto, ¿no? De, no te preocupes, eso no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Que lo dicen mucho. O dentro de muchos años y no nos preparan para los duelos. Ya no solo para los duelos para la muerte, sino para los duelos en general. Hay que asumir que en la vida son pérdidas. Y obviamente es un tema bastante desagradable, pero sí que es verdad que lo que me encuentro son que los padres tienen miedo a hablar, o sea, los propios padres son los que tienen miedo a hablar de la muerte porque, porque no quieren, porque no saben, porque les falta información también. Entonces, yo empezaría, depende de la edad de los niños, como todo. No es lo mismo hablar con un niño de 4 años que hablar con una niña de 8. Tú tienes que saber qué entiende tu hijo, cómo está, si le puede hacer frente a esa conversación y utilizando las palabras que tú sepas que son mejores para tu pequeño o tu pequeña y desde el amor y el cariño, pues explicarle lo que son los duelos, ¿no? Los procesos de aceptación de las pérdidas y que las personas pues no somos incondicionales,
que tenemos vida y que es verdad que, bueno, pues que solemos durar bastantes años, pero que puede ser que en algún momento nos tengamos que enfrentar a una pérdida de una persona que no es tan mayor. Ya. Y que esto puede ocurrir, ¿no? Y que va a doler. Sobre todo eso, ¿no? Al final es el conflicto con el dolor, ¿no? Y que duele, y que el dolor hay que sentirlo y nos tenemos que enfrentar a él, pero que no pasa nada porque ellos, en este caso sus padres, vamos a estar con ellos para sostenerlos y para acompañarles en ese dolor y en esa tristeza que ellos también tienen que mostrar. Me encuentro muchos padres que me dicen, bueno, pues que se va a morir su madre, su padre, o sea, los abuelos de los peques, y no, pero no voy a llorar delante de mi hijo o de mi hija. No, no puede ser. Si se muere un familiar, tú tienes que llorar, ¿no? Estás triste, está siendo una pérdida. Y eso le ayuda a tu hijo a saber gestionar esa pérdida, ¿no? Y que esté más preparado o más preparada para enfrentarse a la muerte. Es verdad que también hay cuentos, hay recursos y tal. Yo soy más partidaria de hablar con ellos. Es que con los niños se puede hablar muy bien. Sí. Muchísimo. Muchas veces que me dicen... Sí, pero sí que es verdad que el cuento, yo creo que ayuda a esa parte familiar. Sí. Ese es como el recurso. Necesito algo en mis manos para poder hablar de algo. Me siento más seguro. Claro, claro. Es como hacer una exposición en clase con un boli en la mano. O sea, el boli ahora mismo no voy a escribir, pero tengo algo que me da una seguridad y me baja. Verdad. Entonces creo que sí, esos recursos pueden... Porque al final lo que estás diciendo, yo creo que el mensaje más importante es el que va a dar el adulto. Y esas emociones. Por favor, ¿por qué no se permiten llorar delante de los niños? Porque te hace débil. O por si acaso le asustas a tu hijo o se pone mal, ¿no? Y necesitamos aceptar que el dolor forma parte del ser humano. Que no el sufrimiento, que no es lo mismo. Pero el dolor hay que transitar. La tristeza, yo siempre cuando hablo con los peques o con las peques y les explico qué es la tristeza, siempre les digo, ¿no? Que la tristeza nos ayuda a sanar las heridas del corazón. Igual que nos curamos las heridas con betadine y con la tirita, hay que sanar las heridas del corazón. Y para sanar las heridas del corazón se necesita la tristeza, que nos ayuda a desahogarnos, a que el cuerpo se relaje y, bueno, pues aceptar pues, que nos han hecho daño y si procede, pues poner límites. Pero con un duelo, pues simplemente aceptar que esa persona no va a estar, o si es un perrito, que también puede pasar, o una mascota, pero a recordar todo lo bueno que hemos pasado con ellos y con ellas. Pero sabiendo que no vas a evitar la tristeza. Ya. Que eso tiene que pasar. Ya, y que no viene bien evitarla. No. Porque al final te encuentras, yo creo, también más mayores, ¿no? Luego en consulta por no haber permitido vivir esos momentos tan dolorosos. Sí. Eso me encuentro con trastornos de ansiedad, ¿no? Ahí estamos en el boom de la ansiedad y en realidad cuando escarbo un poco lo que veo son tristezas tapadas. Tristezas que llevan años y años y años y años tapadas, ¿no? De no me he permitido verbalizar esto, no me he permitido llorar por esto, porque no puedo llorar, ¿no? Y sobre todo los hombres, claro. Ya. No me he permitido esto. Muchísimo. Claro, pero ¿qué pasa? Que cuando los niños no se permiten esa tristeza y están elaborando un duelo, pues salen los síntomas físicos. Me duele la cabeza, me duele la tripa, de repente estoy más irascible, dejo de hablar, estoy apático en clase o dejo de comer. Entonces siempre le digo a los padres, ¿qué prefieres? ¿Que hagamos un duelo bien, que hablemos de las emociones o al final que tu hijo sufra por no transitar los duelos como tienen que ser, ¿no? Y luego, pues afortunadamente mis padres responden y entre todos hablamos. Pero lo que me encuentro es eso, al final, padres y madres con mucho miedo a hablar sobre tristeza y dolor. Pero si es que no se nos permite. No, o sea, no. De hecho, hasta en los trabajos, o sea, si eres autónomo te puedes permitir un poquito más. Pero en los trabajos que te dan por pérdida, que te dan 2-3 días por fallecimiento, más si es fuera de comunidad. O sea, me estás permitiendo estar mal. O sea, de lo justo llora, estate en los actos, que encima en los actos no eres consciente de nada de lo que está pasando. Es algo que, o sea, realmente yo creo que el duelo por esas pérdidas vienen después. Sí, completamente. No, es cuando lo notas es en el día a día, no cuando estás simplemente en ese evento. No sé cómo decirlo, no es celebración, no es evento, no es ese acto, ¿vale? Exacto, es que no encontraba la palabra correcta. Hay de todo, también te diré. Claro, para mí, como yo lo concibo, no es una celebración ni es un acto, pero no encontraba la palabra. ¿Los niños tienen que estar presentes en esos momentos? Yo creo que sí. Pero claro, no vale meterlos ahí directamente sin previa gestión emocional o sin haber dialogado con ellos. También hay niños y niños y estas mamás y papás tienen que saber
cuál es la sensibilidad de cada uno de ellos o cada una de ellas, y hay que preguntarles también, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que necesitas? Yo no sé si les metería en un hospital, bueno, pues cuando alguien está muy, muy enfermo, quizás sea bastante desagradable, puede ser que haya niños y niñas que estén preparados, pero un funeral, un entierro, yo creo que, ¿por Que qué sí. no? ¿Por qué no se les participe de la realidad? Pero, ¿y esos funerales que está la caja abierta? Bueno, por eso digo que hay que tener en cuenta muchos factores de ese funeral. Igual es un poco complicado que el niño o la niña depende de la edad, pero que se enfrente a ello. Por eso, pues esos padres tienen que saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Pues Ya. a lo mejor si hay otro tipo de, bueno, pues de acto, o si pueden hacer una despedida de otra manera, como ir al cementerio, si en el caso de que lo enterran ahí, pues perfecto, pero tiene que haber una despedida. Un niño que se le ha muerto un familiar o una mascota o lo que sea, sin despedida, es un duelo patológico. Vale. Siempre. O sea, siempre tienen que estar. Sí. Momento hermanos. Viene bien que lo hablen entre ellos, viene bien esa comunicación. La comunicación viene bien siempre, normalmente, ¿vale? Ajá. Si pueden hablar entre ellos sería estupendo, pero siempre tiene que haber cierta supervisión por parte de los padres. Vale. Tienen que escuchar mucho también lo que hablan sus hijos, porque a lo mejor hay uno de ellos que tiene una idea equivocada y a lo mejor puede hacer daño, ¿no? Yo creo que, bueno, yo fomento mucho las asambleas familiares, ¿no? Y en ese tipo de asambleas les enseña a los peques cómo comunicarse. Si hay ese tipo de ejercicios, si hay padres y madres que enseñan a comunicarse, pues entonces Ajá. por supuesto que la comunicación entre hermanos, fantástica. Depende de las edades también. Ya. entre ¿Cómo es ellos. una asamblea familiar? ¿Qué? Bueno, Yo doy los buenos días y vemos el calendario. Ya. ¿Cómo es una asamblea? pues es un momento familiar. Que yo les Vale. pido a las familias que tengan un momento, yo que sé, de fin de semana, que yo creo que es más fácil, ¿no? Para todas las familias. Sí. Donde nos sentamos tranquilamente, bueno, pues con un chocolatito caliente, con luego un juego de mesa. Pero primero hablamos de qué tal nos ha ido la semana, de cómo nos hemos sentido en general, si hemos tenido algún conflicto entre nosotros, si lo hemos solucionado o no. Si yo tengo una necesidad que no está siendo cumplida o, bueno, pues por cualquier cosa que quiera transmitir, ¿no? Y obviamente esos padres tienen que enseñarle a los niños y a las niñas cómo se tienen que transmitir las cosas, ¿no? Desde, pues, yo siento esto, a mí me gustaría esto, ¿no? Desde la crítica y todas estas cosas que ya no sabemos de memoria. Esos espacios son maravillosos porque fomentan el apego seguro, fomentan que nuestros hijos confíen, fomentan que sean capaces de hablar. Y esto para los duelos es fantástico. No hay un duelo si no se expresa el dolor. Pero si a mí no me enseñan a expresarme en casa, ¿cómo voy a expresar este Ya, dolor? y si tampoco tengo el espacio para Claro. poder expresarme, o sea, también es Ni el fundamental. vínculo. Claro, bueno, vínculos que sí, efectivamente. Talleres de vínculos, por favor, talleres Sí. de vínculos a todo el mundo. Sí. Profes, a nivel de profes, o sea, ¿cómo manejas esa situación? Es complicado. Entiendo que te refieres a cómo manejo cuando vienen un peque o una peque y tengo que relacionarme con un profe. ¿Y cómo lo hablas? Porque al final los niños te verbalizan muchas cosas. Sí. Y te las sueltan sin más, ¿vale? Igual que de repente te estás explicando una cosa y te dicen, pues ayer cené un perrito caliente, ¿sabes? De la misma manera te dicen, pues se ha muerto mi tío. Sí, sí, así. Entonces tú te quedas así y dices, Ah, vale, quieres hablar de esto. O sea, Sí. yo lo que interpreto es necesitas un momento de atención y algo que no estás entendiendo. ¿Qué haces? ¿Qué herramientas darías a los profesores? bueno, es que yo creo que los profesores de base ya deberían de tener algún tipo de acompañamiento emocional. Evidentemente, tienen que gestionar la conducta de un montón de niños, ¿no? Son educadores. Vale, pero presupones mucho. Lo sé. Claro, es o sea, mi mundo ideal, ¿no? Mi claro, mundo ideal. Yo te digo porque a nivel formación Ya. no es la que recibes. Ya O sea, ves. cuando tú te estás formando para tener ese título que te permite estar con menores, en una clase no recibes. Yo recibí solo una asignatura de psicología infantil y se aprobaba a base de unos test que directamente lo hacía uno y el resto lo copiamos. Aprendizaje cero. Entonces, la base, yo cuento con que esa es la base. Al final luego tú vas teniendo unas curiosidades y te vas formando. Pero si no existe esa base, ¿qué hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Qué les recomiendas? Bueno, yo suelo darles algunas pautas. Es verdad que tengo suerte, ¿eh? Y me encuentro con profesoras y profesores bastante conscientes y sus limitaciones intentan solventarlas aprendiendo. Y la verdad que muy bien. Claro, yo normalmente
utilizo el caso, ¿no? que tengo en ese momento para saber qué tipo de sintomatología me va a mostrar ese pequeño o esa pequeña en clase. Como siempre digo, pues eso, los síntomas físicos. Cuando detectéis niños y niñas que todo el rato les duele la tripa, que les duele la cabeza, están Sí. guardando emociones, niños que están muy irascibles, que son muy disruptores o incluso que tienen algún problema con la alimentación, ya sabéis que hay algo emocional detrás. Hay que Ajá. sentarnos con él o con ella y vamos a prueba a preguntar, ¿no? Pero muchas veces nos saltamos el primer paso, que es pregúntale, ¿estás bien? ¿Tienes miedo? ¿Hay algo que me quieras contar? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Qué Ya. necesitas? ¿Y no estaría condicionando ahí una respuesta? ¿Por qué? No, me has dejado mudo. No, porque sí que ya. ¿Les A ver, estás ayudando a espera. poner palabras? Claro, sí, estás ayudando a poner palabras, pero muchas veces, y sin darte cuenta, diriges un discurso hacia donde no hay. Porque a lo mejor simplemente necesito una atención extra y si me mencionas que si me pasa algo, te digo que sí, pero no me pasa nada. Necesito simplemente que estés más cerca de mí. Bueno, pues lo normalizas. No pasa nada. Si solo quiere tu atención, está bien también. Le está pasando algo, quiere tu Ujú. atención por algo porque necesita sentirse validado o necesita sentirse querido o querida en ese momento. Pues lo normalizas y lo hablas con él. De todas maneras, claro, es que los profes con los que hablo ya saben qué problemática tienen mis peques. Ya. Entonces, yo les O sea, doy tú pautas tratas pacíficas. con el enano que tengas Sí, y aparte con la familia y con los profesores. suelo hacerlo. No siempre es posible. Lo intento. ¿Por qué no es posible? ¿Por el profesor? ¿O Sí. la familia? Bueno, pues porque a veces la comunicación con los colegios y con los institutos sobre todo es compleja. Es compleja, pues porque tienen muchos niños, sobre todo en los colegios públicos, pues tienen muchísimos niños o hay una orientadora para Ya. 300 personas No llegas. y es imposible, ¿vale? Pero es verdad que con primaria no me pasa tanto, ¿no? Son mucho más accesibles y me escriben y nos escribimos emails y me van contando. Ajá. Y solemos hablar, ¿no? de la problemática. Por eso les doy pautas como más específicas para esa pequeña o ese pequeño en concreto. Pero a mí me parece que el que necesitas o si estás bien, te puede ayudar en algo, debería ser fundamental para todos. Si le estás prestando atención, bueno. Si esto antes que se decía de no le prestes atención, si está teniendo una conducta disruptiva porque entonces refuerzas, ese niño te está diciendo algo. Sí, no, te está pidiendo ayuda. Claro. Básicamente es ayuda por como puedo. Efectivamente, entonces Vamos a hacerlo más. Pues, es verdad, es que no es nada difícil, entiendo vuestro papel en las aulas, porque, pues eso, si dices que has tenido una asignatura Es que te lo juro, una. Y fuera de eso también es un buen punto lo que tú estás diciendo. Tenemos unas aulas tan sumamente masificadas que no tenemos tiempo de analizarles y de acercarnos. O sea, cuesta mucho. Y luego ya si dentro de tu clase tienes alumnado con necesidades, las que sean, ya olvídate. Porque llega un punto muy triste que de la educación que tienes que elegir hacia dónde inviertes tu energía y tu tiempo. Eso para mí esa es la parte más dura. Es decir, se me presenta esto, ¿quién me necesita más? ¿Quién me necesita? Cuando a mí me dicen lo de te viene alguien con necesidades. Y yo digo, pero si tienen 4, necesidades tienen todos, ¿sabes? Claro, efectivamente. Claro. Así O sea, es. Todos, unos más, menos, más dirigidas, menos, con más apoyo, pero todos tenemos necesidades. Pero sí que es muy difícil ese momento de decisión. ¿Qué hago? ¿Cómo voy? ¿Qué te presto? Es triste. Y si encima no has recibido esa formación adecuada, ya olvídate, porque encima tampoco sabes qué hacer. Y no te acercas por miedo. Totalmente. Lo sé. O sea, yo tengo varios profesores y profesoras en consulta que tienen estas problemáticas y que lo pasan muy mal. Por eso se apoyan en mí, ¿no? Al final intento ayudarles en la medida de lo posible con este tipo de necesidades que tienen, pero es que, claro, es un problema social. Sí. Entonces, nuestra ayuda es como poca para todas las necesidades que los profesores podáis tener. Ahí, bueno, pues hay básico de emociones, ¿no? Sí. Bueno, es un básico. Sí. Claro. Es que... Bueno, pero es un básico que no se sabe hacer. O sea, no se sabe hablar de emociones ni de gestión emocional. Claro. Yo te presento un cuento de un monstruo fantástico con unos colores y digo, ya está, check. Fantástico. He cumplido. Sí. Ya sabéis manejar vuestras emociones. Total. No. Entonces, claro, si esa parte no la entiendo. Claro, pero es que ahí
pues toca que cada uno de vosotros y de vosotras, o sea, de docentes, haga un poco de trabajo individual Ya. en cuanto a gestión de emociones. O que nosotros nos desplacemos, que esto es una iniciativa que estaba pensando yo también, ¿no? De empezar a hacer formación para profesores. Pues en bienvenida, educación. bienvenida, yo te busco ahora. Yo creo que es súper importante. Sí. Es que se evitarían tantos conflictos, No, claro que tantas sí. cosas si se hiciera esta prevención. Es que yo creo que lo ideal es prevenir. Pero porque encima cuando vosotros trabajáis con chavales que a nosotros nos vienen y nos dicen, oye, mira, estamos en este punto, estamos haciendo no sé qué, hay cosas muy básicas, muy de base, que si dices, si ya las tenéis, empieza por ahí y luego Efectivamente. avanzamos con cosas un poquito más complejas o más dirigidas a... Pero esa primera toma de contacto, pues ya la tenemos. Estamos muy perdidos. Ya, De verdad, el profesorado está muy perdido porque no sabe qué hacer y muchas de las situaciones vienen muy grande. claro. Porque dices, ¿qué hago? Y encima ya no es el decir, bueno, voy a lanzarme a hacer. Ya, pero es que el lanzarme a hacer, a lo mejor la cago aún más y te creo un problema porque no sé cómo comunicarme contigo. Así es. Entonces dices, ¿cómo te explico? O sea, yo, por ejemplo, se me dio la situación, de hecho lo he contado en otro episodio, las noticias están vivas, están ahí y los adultos hablan, al niño le omito y el niño escucha. Ahí me vino a clase la noticia de Gabriel, que le mató la madrastra, llevó su cuerpo desnudo en el maletero y lo tiró a un pozo. Y tal cual me lo dijo un niño, contando una cosa random, ¿vale? De repente me soltó esto y me dijo, ¿por qué, Dani, pasa esto? Te dices... a ver ¿Cómo cómo te lo explico? cómo leches te explico que en el mundo hay gente Mala. bien y gente mala. Sí. ¿Cómo te explico esto? Sin hacer referencia a... porque claro, yo pensaba en ese momento, en clase a lo mejor hay madrastras o padrastros Sí. y no tienen por qué ser malos. O sea, ¿cómo no criminalizo la figura de la madrastra? Te explico que hay bien y mal, tampoco te hago dudar de los adultos, no te meto miedos de más, dices, ¿qué hostias hago? ¿Cómo gestiono eso? Y eso al final, ¿cómo lo gestiono? Desde la psicología. ¿Qué herramientas tengo yo en ese momento? Mi lógica. Claro. No existe Pero más. que tu lógica no es la misma que la lógica de otro profesor. Y mi o de otra lógica no tiene profesora. por qué ser buena. Efectivamente. O sea, yo en ese momento, de hecho lo que hice fue salir de clase, cerré la puerta. Le dije a una compañera, me están diciendo esto. Tengo que hablar de esto. Y me vino como, pues está tocado. Suerte. ¿Sabes? Encima es que es así de, menos mal que no ha tocado conmigo. Y solucionas como puedes, pero si tuviéramos una formación vuestra que nos dijera un poquito unas pautas básicas y sobre todo entender el cerebro de los niños. Claro. O sea, eso es el básico. Llegar a entender esas cabezas, yo creo que es lo fundamental y lo fundamental que no se hace. No se hacen muchas cosas que yo creo que también bajo mi punto de vista es fundamental. Pero efectivamente, nos falta formación de verdad. Sí. No, La actual. No la universitaria. La formación actual, ¿vale? La que estás Sí. diciendo de esas generaciones que son las que nos vienen. Sí, efectivamente, hay que saber a lo que nos vamos a enfrentar. Sí. Hay que hablar de muchas cosas que llevamos muchos años sin hablar. Hay que destapar muchas cosas. Nos Cosas tenemos muy que incómodas. enfrentar. Muy, muy incómodas, ¿no? Que la gente ha tapado o que hemos tapado en general todas por miedo a no saber, pues eso, gestionarlo, a que se convierta en una plaga, que esto me lo encuentro mucho, que si hablo de ello, entonces, Ya. con las autolesiones. Bueno, pues efectivamente yo creo que... Sí, el si no se habla no existe. Claro, o Entonces existe menos. lo trato como secreto, solo con esa persona, que nadie más lo escuche. Efectivamente. También te digo que es que hay yo eso es una conversación que tengo muy a menudo. Están ahora los trends, las modas virales. Sí. Y es lo que decías anteriormente. Ahora es muy fácil hablar de ansiedad. Todo el mundo sufrimos ansiedad. ¿Vale? Todos estamos ansiosos. No, tú no estás sufriendo. O ataques de pánico. Es como, no. Estamos popularizando pues palabras o sintomatologías o que realmente no estás sufriendo. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esa parte? ¿Cómo ves esa parte? Pues... Como de normalizamos que está bien. O sea, obviamente no estoy diciendo que esté bien o mal sufrirlo, ¿vale? Pero estamos haciendo un uso abusivo, entonces le restamos importancia cuando realmente ocurre o... Sí que ocurre, esa sintomatología está. Lo que pasa es que es lo de siempre, ¿no? Que no nos han acostumbrado o no nos han educado a transitar el malestar. Entonces que parece que cualquier cosa que sientas relacionada con el dolor Sí. o la angustia
ya es patológico. Ya. Y ya tenemos que normalizar lo patológico, que esto también es súper peligroso. Si nos enseñasen a transitar, insisto, por las emociones más desagradables, la mitad de los trastornos, de los conflictos, de ansiedad que parece que tenemos ahora, se quitarían. Ya. Porque simplemente estoy viviendo síntomas de tengo miedo, Sí. o hay algo que me preocupa, o hay algo que me gusta, pero claro, si nadie me explica que esto es así, pues yo me voy a poner nerviosa o nervioso, no voy a entender qué le está pasando a mi cuerpo, con lo cual Ya. viene la Me ansiedad. desbordo por Claro, todos lados. totalmente. Bueno, aparte de, yo creo que la problemática con la ansiedad y lo realmente importante en este caso de este conflicto son los pensamientos. Este es el gran conflicto, el manejo de los pensamientos. No tanto de la emoción, ¿no? de miedo o de los síntomas, sino que, claro, estamos expuestos y expuestas a muchísimas exigencias todo el rato. Sí. Todo el rato. Tenemos que estar disponibles y tenemos que ser perfectos y perfectas, pero a la vez tienes que poner límites, pero a la vez no. Pero a la vez... ¿Cómo no vas a tener ansiedad? Claro. Cómo llegas a todo y abordas todo bien. Efectivamente, así es. Qué angustia. Sí, muchísima, muchísima angustia que no te han enseñado a gestionar. Ya. Y entonces es cuando viene todo esto. El rebozo y me supera. Es verdad que tiene una parte, bueno, voy a llamar una parte positiva, y es que pues se ve, se habla de ello. Bueno, pues tiene esa parte, ¿no? Vale. Quizás se generaliza mucho que es un trastorno, que a lo mejor no lo es, pero la gente obviamente no lo sabe, pero ahora se ve más porque la gente habla más. Antes también había ansiedad, antes también había trastornos mentales, pero no se hablaba de ello. Ya. Por eso hablan, ¿no?, de la generación de cristal, de que los niños de ahora, las niñas de ahora son más sensibles. No somos igual de sensibles en muchas cosas, pero ahora hablan. Y se nos permite ser sensibles. Se permite. No te miran raro, es como, oh, qué guay que expreses. Sí. Qué difícil es. Pues eso también es importante. Es importantísimo. Bueno, vamos a pasar a la tutoría. Venga. ¿Y qué es la tutoría? Pues en mi caso, ese momento cuando vienen las familias al cole a intercambiar pues, pensamientos, inquietudes, a contar sus avances o progresos y esas cosillas. Entonces, yo he lanzado en el Instagram de Ponte a su altura el tema que íbamos a tratar. Venga. Y me han dado 3 preguntas. Vale, pregunta número 1. Hola, buenos días. Antes de lanzar mi pregunta, quería felicitar a Dani por esta iniciativa que tuvo. La verdad que, bueno, soy educadora infantil y estudiante del grado de educación infantil y estoy esperando a cada lunes para poder escuchar los podcasts. Me encantan, son temas súper interesantes, bastante diferentes, y lo que más me gusta es que siempre los trata desde el respeto, desde el amor y desde el cariño, que es lo que tenemos que tener hacia nuestros niños. Bueno, mi pregunta va relacionada sobre la conducta y técnicas para mejorarla en educación infantil, sobre todo en los terribles 2 años. Gracias. Bueno, por mi parte, muchas gracias. Me alegra un montón que os esté gustando este proyecto y esta idea de olla totalmente. Así que gracias por el apoyo. Y bueno, Terribles 2. De hecho, los llaman los... No sé, hacían algo, la adolescencia, la adolescencia, algo así lo llaman ahora. Porque es como la adolescencia de los 2 años. Sí. ¿Cómo? Claro, ¿a qué conductas se refiere? ¿A las rabietas? ¿A las frustraciones? Ya. No sé, es que con 2 años se tienen muchas conductas y todas súper decisivas para el crecimiento. Y comunes y propias de la edad. Que eso creo que es importante entenderlo. Entonces hay que diferenciar entre conductas que creemos que no y conductas que es que son. Ya está. Es que entonces, tienen que ser. Claro, dentro de los 2 años están descubriendo de lo que son capaces. Se sienten más independientes. Tienen que tirar de la cuerda. Eso es, voy probándote a ti, probando tus límites, viendo cuál es mi camino, qué me permites, qué no. Entonces, claro, nos pone de los nervios porque venimos de una etapa donde tienen un añito que todavía son
muy manejables por nosotros porque no ocupan mucho espacio, ocupan el espacio que yo le quiero dar, Sí. ocupa el tiempo que yo le quiero dar. Entonces es como más fácil hacerme con ellos. Y de repente llegan los dos y dices, ¡guau! Y esta expansión a qué es debido. Pero bueno, fuera de, yo creo, quitando esa parte común, que creo que comprendemos de qué suponen los dos, si tuvieran unas conductas que no fueran favorables con 2 años, me parece fuerte, ¿eh? Con 2 años. Es muy pronto. Ya. Vale. Es que es muy, muy, muy pronto para eso. O sea, si hay conductas como muy, muy disruptivas Sí. o que no suele pasar a los 2 años, son demasiado pequeños, obviamente está ocurriendo algo en la familia. Vale. Ya no es tanto el manejo de esos peques o esas peques, sino que están dando a conocer algo que está ocurriendo en el entorno. Ya. Entonces, bueno, pues ahí habría que hacer una reflexión, sentarnos a ver si a lo mejor está expuesto a muchos cambios, que puede ser, nos hemos mudado de país, de ciudad, de colegio, Ajá. Y es verdad que las rutinas en esas edades son súper importantes para que vayan estableciendo sus esquemitas y su planificación y bueno, pues todas estas cosas. Pero, no sé, es que con 2 años hay que acompañar, o sea, Ya. hay que conectar con ellos, hay que estar lo más tranquila y tranquilo posible. Y ahí es cuando los padres y las madres deberían aprender a gestionar la frustración. O sea, cuando yo gestiono bien la frustración, mis hijos tienen una conducta bastante llevable dentro de las crisis que tengan que tener por etapas. Te pega. ¿Cómo gestionas eso? O sea, porque ahí pasa, Sí. ahí es cuando más pasa, cuando tienen la mano más suelta de reciben una negativa, algo que no les gusta, suelto la mano y te doy. ¿Por qué pega ese niño? ¿Desde cuándo empezó a pegar? ¿No? Yo, pues eso, muy psicóloga yo, origen de esas conductas. ¿Ha visto pegar a alguien? Que puede ser, que lo puede estar viendo en cualquier parte. Ese niño te está diciendo que está enfadado Sí. o que está enfadada y no sabe cómo manejarlo. Le tienes que dar una conducta alternativa, ¿no? Vale. No, que esto me pasa mucho. De no pegues y te doy en la mano. Ya. Así No. No, no así tú. no. Así, o no grites y te lo digo gritando. Ya. No, así no. Si tú quieres que tu peque, primero tienes que entender qué pasa, tienes que validar que está enfadado o enfadada, o frustrado o frustrada por lo que sea, Ajá. tienes que intentar conectar con él para que calme la intensidad de la emoción. Respiramos, le puedes abrazar, le puedes bueno, depende de cada niño, cada niña. Hay que contenerle físicamente con 2 años. O sea, necesitan conexión física Sí. con sus figuras de apego. Sí. No les puedes dar un discurso de por qué no se puede pegar. Con 2 años no te entienden. Entienden si tú calmas, cambias el tono, le ayudas. Hay algo muy bonito Quizás- que has dicho y es pues, el mensaje que intento transmitir yo a mis familias, que es porque esté enfadado y esté haciendo algo que no te está cuidando a ti, no pasa nada por abrazarle. Efectivamente. No estás reforzando la conducta negativa por darle un abrazo. Estás calmando la emoción para permitir a su cerebro escucharte. Efectivamente. Que es lo que tienes que hacer. Y eso es muy importante, es algo que no se hace decir. Justo lo que has dicho. Como estás enfadado, no te abrazo. No, no te escucho. No, 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 no. Cuando te calmes ya hablamos. Cuando te calmes ¿Qué? por arte de magia. Claro. ¿Qué es calmarse? ¿Me puedes explicar? Claro, no lo ¿Qué entienden. tengo que hacer? Efectivamente. Me flipa. Claro. Qué bonito. No, muy bien. Importantísimo. el Bravo, contacto. sí, bravo. Pregunta 2. Venga. ¿Cómo se puede empezar a trabajar la autoestima en niños pequeñitos? O sea, pequeños, me refiero 2 años, 3, para que tengan una base de autoestima buena. Esta es una gran pregunta, ¿eh? Muy grande. Súper importante. Muy grande. O sea, yo creo que la autoestima se trabaja desde que naces, o sea, para Ujú. empezar, por muchas maneras, ¿no? Luego hay estudios o personas que te pueden decir que a partir de los 3, de los 4 años, bueno, Ah, yo no hago nunca caso a eso. es que, no sé, no me gusta tanto, ¿no? Ya. No soy yo tan estricta con eso. Si tenemos unas figuras de apego que se quieren a sí mismas, que tienen una buena autoestima, mi hijo, mi hija ya está aprendiendo una buena autoestima. ¿Qué es lo más importante y lo que yo veo? Las creencias positivas, sin duda. Ujú. Soy fuerte, soy valiente, eres inteligente, eres poderoso, eres poderosa. Esas frases tienen que existir desde que el niño o la niña nace al mundo. No significa eres poderosa y puedes con todo, eso no es, hay que tener conciencia, ¿no? Sí. Pero hay que reforzar mucho positivamente, muchísimo con la palabra y sobre todo con la coherencia de los actos. Ujú. No vale que una mamá o un papá te diga
el cuerpo no importa, si eres estupenda y luego te vea mirándote al espejo diciendo, ojo, es que he engordado, es que mira, es que no, que todo eso va a la autoestima del peque o de la paqui. Por supuesto hay recursos, tengo unas tarjetas súper chulas que se pueden utilizar con peques o libros, hay mucho material con eso, pero sin duda yo creo, y esto es lo que veo en mis adultos y adultas, las creencias negativas que tenemos porque en la infancia nos las han transmitido. Las creencias positivas son fundamentales y es lo que yo más trabajo con mis peques y la coherencia en el comportamiento de sus figuras de apego para reforzar la autoestima. Qué bueno. Pero desde siempre, ¿eh? Desde chiquitillos. Yo ahí te añado el permitirnos hacer cosas. La autonomía Sí. me sirve el de que soy capaz Claro. y siento que soy capaz. Claro. Entonces eso refuerza mi autoestima porque me siento válido en el mundo, me siento que yo importo, yo hago y se me tiene en cuenta. O sea, eso es muy importante. Y por ejemplo, es algo de lo que yo transmito cuando tengo niños muy tímidos o inseguros, es que siempre sean los primeros en entrar a los sitios. Yo voy por detrás. Es como, yo te acompaño, yo estoy contigo, Pero tú haces el camino. Y creo que simplemente ese gesto corporal, ese lenguaje no verbal, también significa mucho el no soy tu escudo. Yo somos iguales, estoy contigo, pero no soy tu escudo, no tienes que protegerte, no pasa nada. De hecho, encima, cuenta mucho más, otra vez, volvemos al espejo y a nosotros. Sí. Cuenta mucho más nosotros, cómo nos vemos, los mensajes y cómo nos comportamos, que el discurso que estamos dando. Si nosotros yo te transmito seguridad, permitiéndote hacer tal no sé qué, si te cojo los sitios tan ancho de la mano para atrás, no sé qué, ese gesto ya me ha transmitido mucho más de, no, todo va a estar bien. ¿Y por qué me agarras la mano? ¿Por qué me estás tirando para atrás? Entonces crea esas inseguridades y esos problemas al final de autoestima, de que no. Claro, por eso digo, ¿no? La coherencia en la conducta. Eso es En lo maravilloso. que haces y en lo que dices. Eso me lo tengo que memorizar. Es la base del apego, seguro. No. Claro, es como yo te transmito, pero no le pongo esa palabra técnica. Y esa palabra técnica creo que voy a empezar a emplearla. Joder, es súper importante. O sea, me ha encantado. Tercera pregunta. Venga. Buenos días. ¿Por qué creéis que existe tanto tabú sobre la salud mental en la actualidad? Y un poco más allá, ¿por qué hay emociones y sentimientos que no nos dejamos sentir o que creemos que es algo negativo? ¿Cuál sería vuestro consejo cuando uno de nuestros niños o niñas se siente triste, pero lo ve como algo negativo o no es capaz de decir en voz alta que tiene miedo? Muchas gracias. Me encantan las ideas, las preguntas y luego muchas gracias. Ahí te la lanzo. Maravillosa pregunta esa, ¿eh? Eso es. Muy larga. O sea, Sí. puedo estar aquí hablando de esto un montón. O sea, primero es por qué existe tanto tabú con la salud mental. Existe mucho menos tabú en este momento de nuestra sociedad. Afortunadamente se ha hecho una labor súper grande de visibilizar la salud mental y cada vez hay menos. Si nos comparo con hace 10 años, no me voy tanto. Ya. Bueno, no hay color. Pero al final es lo de siempre, ¿no? Estamos acostumbrados, acostumbradas por generaciones a tapar lo que sentimos porque si lo mostramos es una vulnerabilidad o una debilidad, con lo cual la salud mental, ni te cuento. ¿Cómo vamos a hablar de ansiedad? Esto me haría a mí súper débil ante los demás, ¿no? Pero es verdad que ahora hay mucha más información y concienciación y poco a poco yo creo que se va hablando mucho más de esto. Es que creo que sí que está muy presente, sobre todo esas dos palabras, lo de salud mental. Total. Cada vez se escucha mucho más. Y se entienden mejor. Sí, y se intenta que pase. De hecho, a nivel laboral se trabaja a decir, oye, ¿qué importo yo? ¿Qué importa mi cabeza? ¿Qué importan mis emociones? Pues creo que sí. Y con los niños, ¿cómo hablarías de eso cuando no se permiten llorar, que lo ven como negativo? Claro, ¿sabes lo que pasa? Que si un niño no se permite llorar o lo ve como negativo, es porque alguien se lo ha enseñado, ¿no? Es la coherencia otra vez. Si en casa Me encanta. se siente tristeza y se expresa, ese niño o esa niña nunca va a tener miedo a expresarlo. Si ese niño o esa niña siente que sus figuras de apego son fiables y coherentes, expresará esas emociones. El problema es que nos falta mucha educación sobre emociones, ¿no? Esas emociones que dicen que son negativas, como el miedo, la tristeza, eso no existe. Las emociones, todas, son positivas y gracias a ellas estamos vivos o vivas. Siempre explico con el miedo. Si tú no tuvieras miedo, ¿cómo cruzas una carretera? Pues del tirón, te atropella un coche y ya está. Pues imaginaos
lo importante que es cada una de ellas. Y todas son positivas porque todas pues ayudan a la supervivencia. Lo que son es agradables o desagradables. Ujú. Pues la alegría es agradable, ¿no? Sí. Pero la tristeza pues no lo es. Pero Ujú. gracias a que no es agradable, tú te paras a escucharla y entiendes su función y puedes hacer algo con ella. Ya, totalmente. Pero claro, eso necesitan saberlo los padres o las madres también pues para enseñárselo a sus hijos y a sus hijas y que visibilicen y expresen esas emociones. Pues esta ha sido la tutoría. Ah, Fácil. Esto es muy fácil. facilísimo. Voy a coger la primera pregunta sobre comportamiento Venga. y quiero saber qué comportamientos tenemos que tener presentes, es decir, qué comportamiento forma parte de algo esperado, ¿vale? Es decir, ya sea pues agradable, desagradable, fuerte, no sé, cualquiera, pero dices, bueno, forma parte de lo que me puedo esperar. ¿Y qué comportamiento debería encender todas las alarmas? Es decir, aquí hay algo que está ocurriendo y hay algo que tenemos que hacer. Vale, esto depende mucho de la edad. Es verdad que en diferentes etapas madurativas hay unos síntomas que pueden ser propios o no y otros que pues pueden ser disruptivos, ¿no? Sí. Cuando yo explico en terapia, tanto para mis peques como para mis adultos, explico un esquema que se llama el esquema de la magia, ¿vale? Sí. Y explico la magia blanca, que es cómo tenemos que gestionar bien las emociones. Y luego digo lo que es la magia negra, ¿no? La magia negra es el síntoma, que es lo que indicadores de que yo no estoy gestionando bien o que hay algo que me pasa. Dentro de la magia negra están los síntomas. Síntomas en los niños, los dolores. Los dolores recurrentes. Siempre, siempre. Es que los somáticos son los niños, porque es que no te lo pueden decir de otra manera. Y luego, pues lo de siempre. Pues de repente me pongo muy rebelde. Y esto perdura en el tiempo, no es un día, Sí. ¿vale? Sino que perdura en el tiempo. Estoy más irascible, no quiero comer. O de repente me pongo a comer un montón. No duermo bien. Tengo pesadillas, tengo terrores. De repente me vuelvo más hacia adentro, más introvertido. Un niño que a lo mejor era más extrovertido, no quiere salir, no quiero ir al cole. Eso es bastante importante. Bueno, empiezo a expresar cosas que no he expresado antes y todo más en un tono más pues negativo, obviamente. Es que hay mogollón de síntomas, pero de verdad que depende mucho del niño a la niña y depende también de la etapa madurativa. Porque si me hablas de un adolescente, te digo otra cosa. Claro. Al nivel de niño, o sea, sí que yo creo que hay que hacer hincapié un poquito en el mensaje ese de no quiero ir al cole. Sí. Por eso sí que te lo encuentras mucho. Uf. Y pasa muchas veces. Y no es que vaya siempre asociado a que está ocurriendo algo negativo, No. sino que hoy en día va hacia el esfuerzo, y es algo que quiero decir, no tiene nada que ver a nivel psicológico, pero sí que va a nivel de esfuerzo y lo que supone el cole. Supone aprender, supone hacer, supone un horario, supone unas normas, unos límites que no estoy a favor, entonces no quiero estar en este espacio que me causa tantísimos problemas. Pero literal, claro, es como, oh, qué suplicio ir allí todos los días. Y te lo dicen así. No, tal cual. Y es que también hay que romper un poquito con la imagen de lo de, el cole es divertido. Bueno, no siempre, ¿sabes? No siempre es divertido. Hay momentos para todo. Obviamente no son trabajos forzados, pero no siempre es divertido. Entonces, no tiene que ver a nivel conducta, pero quiero dejarlo claro, porque ese mensaje sí que lo recibimos mucho de, es que me dice que no quiere venir. Bueno, ya, claro, y les digo, yo también me prefiero quedar en casa, tirar en el sofá, viéndome una peli. De verdad, para mí eso es un planazo. Venir a trabajar no siempre me apetece, ¿sabes? Igual que a ti no te apetece. Ahí sí que intento siempre conectarles mucho con, ¿a ti te apetece ir siempre a tu trabajo? Y digo, hombre, pues no. ¿Y por qué te tiene que apetecerle el venir todos los días al colegio? Y madrugar todos los días. ¡Qué pesadez! Existe en infantil esas llamadas de atención, ¿vale? Siempre se habla de, no para con esas llamadas, me está llamando la atención. Sé que es una llamada de atención. Cuando no que es una llamada de atención. ¿Qué haces cuando esas llamadas de atención se convierten en agresiones, por llamar la atención? ¿Agresiones físicas o agresiones verbales? Físicas hacia el resto. No hablo hacia ti, ¿vale? Digo, hablo hacia el resto. Es decir, ya no llamo tu atención diciéndote algo que te molesta, que sé que te molesta, sino que te estoy causando un daño físico.
una patada, un empujón, un te lanzo algo, para que... Encima es que es así, te lo lanzo porque me vas a regañar y sé que voy a tener tu atención. Lo he conseguido, ¿vale? Porque es así, es algo que les explico a los padres, de decir, no existe para ellos una atención positiva o negativa, existe la atención. Atención en general, sí. Ya está. Si dices, ya, pero es que es para regañarle, da igual, me estás haciendo caso, ¿vale? Pero cuando gestionas un comportamiento es como más sencillo, pero cuando tienes que gestionar una agresión, ya hay más alertas y hay más movidas. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta de gestionar esa llamada de atención? Bueno, pararnos a pensar y a reflexionar. ¿Qué está ocurriendo? Una vez, si ocurre una vez estas conductas, bueno, a lo mejor tenemos un mal día, no es lo mejor, ¿vale? Ya. Si ocurre mucho, está ocurriendo algo. Ese niño o esa niña te está queriendo decir algo y no la estamos escuchando. Ya. No estamos sabiendo ver qué hay detrás. No, el niño no me quiere pegar porque me quiera pegar. No me quiere lanzar eso porque quiera hacerme daño porque sí. Que esto me lo dicen muchos padres, ¿no? Ya. Muchos. De una guerra hacia mí. Sí, sí. Ese niño o esa niña te está diciendo, mamá, papá, me pasa algo. Y me pasa algo que yo no sé explicarte, que yo he intentado manifestar y que solo se me escucha si te lanzo algo. Ya. ¿Vale? Entonces, pues hay que sentarse con ese pequeño. De nuevo, otra vez, pues no es lo mismo un peque de 2, de 3, de 5, de 8. Pero son los padres y las madres los que tienen que pararse a reflexionar si está ocurriendo algo, de dónde ha podido aprender esta conducta. Y de nuevo vamos a la validación de, sé que me quieres decir algo, cariño, esta no es la manera, pero te voy a escuchar. Dime, vamos a sentarnos juntos, a ver qué es lo que ocurre. Poner nombre a la emoción que estás sintiendo, porque ese niño o esa niña no tiene ni idea de lo que está sintiendo. Bastante nos cuesta a los adultos saber lo que estamos sintiendo, entonces si tú le pones nombre, ese cerebro entiende. Eso es. Y entonces dice, lo que me está pasando se llama así y no es nada terrible. Y mamá me dice, o papá me dice, que es normal sentirlo, que podemos respirar. Yo no sé, imagínate que sí. Bueno, pues podemos respirar, o podemos pintar, si esto te ayuda a sentirte mejor, o podemos bailar o hacer el pino puente para desahogar esa conducta. Pegar no es la mejor manera porque me haces daño, me pongo triste o lo que sea. Insisto, dependiendo de la edad, porque un niño de 2 años no te está entendiendo. No, claro, pero yo hablo, por ejemplo, de... Aquí voy a barrer para casa, que yo soy tutor de 4. ¿De 4? En 4, ¿vale? 4 años. Obviamente tiene que haber una consecuencia por ese acto. Sí. Una cosa es que tú me estés llamando la atención, yo voy a dártela, yo valido tus emociones y mantengo luego esa charla contigo, pero tiene que haber una consecuencia. Siempre tiene que haber una consecuencia. Que tampoco tiene que ser algo terrible, que luego nos vamos a unos extremos de consecuencias que tampoco es eso. Claro, pues tiene que haber una consecuencia, depende del entorno en el que esté, no es lo mismo en el cole. No sé qué tipo de consecuencias puedes poner tú. Yo las consecuencias que pongo son la más próxima siempre a lo que está sucediendo, para que tenga un sentido. Al final, yo creo que es lo que diferencia lo de la consecuencia del castigo. El castigo era como, pues, has pegado, te quedas sin parque, no tiene ningún sentido una cosa porque está pasando, de hecho, en zonas diferentes, no tiene nada. Por ejemplo, la consecuencia en caso de que pase dentro de mi aula o estamos en el patio, si pasa en el patio es te separo del espacio donde está ocurriendo, no estás cuidando, no puedes estar con ellos, nos calmamos, hablamos y vuelves otra vez a entrar. Pero te separo, en este caso, te separo del espacio donde está sucediendo eso. Que no sé si está bien llevado. Sí, ¿no? está muy bien. O sea, ya aprovecho, como he dicho, barro para casa y voy a aprovechar para mis inquietudes. Sí. Porque luego otra cosa que yo me preocupa muchísimo cuando se dan estas situaciones es el etiquetar a los niños, ¿vale? Porque yo no te estoy etiquetando, pero sí estoy haciendo algo que te va a etiquetar frente al resto. Y los niños hablan. Entonces luego van a casa y no, porque no sé quién le han castigado y ha estado de la mano de Dani. O ha estado sentado un momento con Dani. Y claro, si esto se repite muchas veces, al final yo te estoy poniendo la etiqueta también frente a los niños y frente a las familias de que tu comportamiento es cuestionable o que hay algo que está pasando contigo. ¿Qué haces? ¿Vale? O sea, es mi duda siempre decir, no puedo hacer que no lo estoy viendo, tengo que actuar, el protocolo que yo sigo, protocolo entendido como si fuera lo que te he dicho previamente de todo esto, un tríptico que no existe, ¿vale? No. Pero mi protocolo de actuación en caso de este es como, haces a un compañero, no estás con el compañero, estás conmigo, hablamos, volvemos. O sea, obviamente
también una previa comunicación entre ellos y una mediación entre ellos, para que exista esa comunicación emocional. Pero claro, si es siempre el mismo y siempre es en el mismo momento, en las mismas, lo que está haciendo, dices, ya te estoy etiquetando. Claro, ves que ese niño te está mostrando una dificultad para socializar, en este caso. Claro. Una dificultad para relacionarse. Entonces eso ya conlleva ponerme a hablar con mamá, papá o sus figuras Sí. para entender por qué no está sabiendo socializar o qué le está pasando y poder enseñarle, pues eso, a través de una psicóloga, un psicólogo, me da igual lo que sea, ayudarles a esa familia a gestionar ese tipo de situaciones. También te diré que te van a cuestionar toda la vida, da igual lo que hagas, Ya. te van a cuestionar, pero lo estás haciendo bien. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente habla. No, pero eso te juro que me da exactamente igual. Yo me cuestiono de decir, al final, por ayudarte a entender que no podemos estar haciendo daño a los niños, te estoy separando de los niños porque es la consecuencia, pero sin yo querer y sin buscar ese fin, te estoy etiquetando como el que no cuida a los compañeros. Claro, si el problema, la dificultad está en la frecuencia. Si esto ocurre todos los días, evidentemente vamos a procurarle a ese niño una etiqueta, sí, y un estigma. Claro. Por eso tenemos que buscar ayuda. Si ese niño una y otra vez se da contra la misma piedra, es porque tiene una dificultad. Entonces, pues entendemos la dificultad y lo ponemos en manos de la profesional o el profesional adecuado. Ya. Claro, es que si es todos los días es un problema. Es que por eso... Si es de vez en cuando y alguien quiere poner una etiqueta, bueno, pues no pasa nada. No, pero a mí me preocupa cuando hay una frecuencia. Pues si hay una frecuencia es porque ese niño tiene una dificultad importante. Necesita que alguien le ayude a desenredar el nudo que debe de tener en su interior. Y desde el cole, porque obviamente ahí está fantástica vuestra figura, porque hay algo más profundo que hay que trabajar y más individualización que nosotros en el cole. Como te he dicho antes, cuesta mucho darlo. Sí. Entonces me encanta esta otra parte y que puedan acudir y sientan como esa normalización de acudir a especialistas. Pero desde el cole, ¿qué hago? ¿Yo qué hago si se dan esta frecuencia, esta dificultad social? Porque yo creo que al final en infantil es lo que más me puede preocupar a la hora de poner etiquetas o a la hora de incluso mensajes que recibes de familias de no le dejo que juegue con tal porque no sé qué, que te dicen los niños. Oye, mi mamá me ha dicho que... Y dices, mierda, no, que tienes 4 años. No, ese mensaje no. Pero claro, ese mensaje, ¿por qué va? Porque hay una actitud en clase que yo estoy recalcando. O sea, que estoy como haciendo la fiesta de esa actitud, porque obviamente es que tengo que atenderte y tengo que educarte para que eso no pase. ¿Qué hago? De verdad, o sea, ya es personal, ya no es información de podcast. Como profesional de la enseñanza, ¿cómo trabajo bien la modificación o el aprendizaje social intentando poner las menos etiquetas posibles? Pues lo tienes complicado. Gracias. Siguiente. Es que quiero ser sincera porque claro. Estamos en la etapa de las etiquetas. O sea, yo creo que necesitamos comunicarnos. Entonces, si hay una dificultad o hay un conflicto, tendremos que gestionar a las familias y sentarnos con las familias, hablar con ellos, intentar mentalizarles de lo difícil que puede ser también en el colegio gestionar eso. Tendrás que sentarte con los niños o buscar ayuda profesional. Si es que lo que necesitamos es educación. Sí. Este es el problema. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola, Dani, ¿sabes? Sí, no, total. No hay una pauta concreta para ti. Yeah. Hay una pauta para toda la sociedad, o debería haber algo de prevención, eso de educación. Entonces, si esto no existe, vamos como poniendo parches, ¿no? Yo te puedo dar un par de herramientas, ¿vale? Pero es un parche, Dani, porque dentro de un año te va a pasar... Es que ese es el problema. O sea, yo al final tengo la suerte de estar comunicado con muchísimos profesionales de muchos centros. Y al final hay un pensamiento general cuando se te presenta una dificultad con alguna de las mini personas que tenemos en clase. Y es el pensamiento que te viene de, bueno, conmigo está 8 meses, luego pasa el siguiente. Y es fuerte. Sí. Pero eso se piensa desde infantil y se piensa en secundaria. Sí. De decir, mira, conmigo está este tiempo, está de septiembre a junio, luego ya, y encima tal cual, problema del siguiente. Y tú como profesional dices, ¡qué basura! Sí. ¡Qué basura! Al menos yo cuando entré en educación, mi fin no era simplemente enseñarte a sumar, es enseñarte a ser persona. Y es un fracaso. O sea, yo lo siento como fracaso, el pensar de decir, 9 meses y se pira.
No puedo pensar eso. Yo creo que ningún profesional deberíamos pensar eso, pero se piensa. Claro. Se piensa y está. Pero va a eso. ¿Qué tenemos nosotros como herramientas para poder trabajarlo? Una orientadora para un centro entero que nos oriente a todos con todos los chavales que tienen necesidades, que vuelvo a decir, si tienes 28 son los 28 que tienen necesidades, porque Sí, sí, cada sí. día es una necesidad nueva. En fin, es frustrante. O sea, adoro, recalco de nuevo la figura que representáis y lo que trabajáis, porque es muy difícil. Es muy difícil y a nivel educativo es frustrante. Es muy frustrante, pero esta frustración que tú tienes la comparto, porque a mí me pasa lo mismo. Yo Mm. intento trabajar con los niños y luego qué pasa con los padres y las madres no siempre lo ponen fácil. Ya. No, siempre intento hacerles ver que no vale con venir a consulta, que luego tienen que seguir con ese comportamiento en su casa, pero si no lo hacen... Ya. Establezco las bases de trabajo, pero trabajas tú. Claro, entonces, si es que nos tenemos que volcar con la maternidad y la paternidad, tenemos que enseñarnos a aprender sobre emociones y a gestionar todo esto. Y entonces vuestro trabajo no sería tan frustrante. Estáis chocando con las familias todo el rato y con sus métodos de educación. Totalmente. Entonces llegas hasta, o sea, yo creo que ahí sí que te digo aceptación de que llegas hasta aquí. Y hasta aquí tendrás que dar lo mejor de ti. Y no puedes hacer más en muchos casos. En otros a lo mejor sí, resulta que les haces un clic y cambian cosas. ¿Podría pasar? Sí, y pasa. Me refiero a que al final te pesa mucho. Sí, sí. A nivel personal, pesa mucho el... Sí, esto lo he hecho. Pero ¿y tú? O sea, decir, en 8 meses no he logrado llegar a ti. Sí. O sea, no he llegado a nada. De decir... Claro, cuando tenemos las juntas de evaluación que presentas, como en los casos más que requieren más atención, y cuando está de manera repetida, dices... ¡Ah! ¿Qué falla? ¿Qué está fallando? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Y dónde estoy? Yo pienso siempre, ¿dónde estoy fallando? Porque al final para mí es un error, para mí es un fallo. No estoy llegando a ti. No sé cómo llegar a ti. Cursos de formación, luego terminamos, hablamos y gestionamos. De verdad, porque me parece muy importante. O sea, sí. Vale que la metodología nos enseñe a robótica que tenemos que meter ahora, pero antes de la robótica yo creo que sí, robótica. Y iniciación al pensamiento computacional. Es muy importante en infantil. Importantísimo. Es esencial. O sea, yo a mí cuando me lo dijeron, yo dije, wow, gracias porque no habría sido capaz nunca de ver la importancia. Vamos a pasar al último tema que quiero tratar contigo, que es el bullying. El bullying y las situaciones familiares poco favorecedoras, ¿vale? Ambientes hostiles, llamémoslo así. Sí, ambientes hostiles. ¿Cómo trabajas en cuanto al bullying? Yo siempre intento tener presente no solo a quien lo está sufriendo, sino al que produce ese sufrimiento. Creo que es la figura que también olvidamos. Y recibe unas consecuencias, recibe unos castigos, recibe unos partes, pero ahí sigue y nunca se atiende y al final no es más que una llamada de atención a lo bestia. Ya esa es la máxima llamada de atención. ¿Cómo trabajas con una parte y cómo trabajas con la otra? Igual, mirando al sufrimiento de cada una de ellas. Son dos personas que sufren. Lo que pasa es que una sufre de una manera y otra de otra. Con esto no justifico para nada la agresión, porque no es justificable. Pero esa personita que está produciendo violencia es porque tiene tanta violencia en su interior, tanto dolor, que necesita desahogarlo así. Y por supuesto nos vamos a hogares muy hostiles. Una persona no pega porque sí, no es agresora porque sí. Es agresora porque en su casa hay agresiones y porque normalmente hay violencia. Entonces nos metemos en un jardín considerable donde hay que estructurar muchas cosas y es muy complicado porque también a nivel de cuáles ponen la etiqueta de agresor, su parte o le echan o lo que sea, por supuesto, pero va a seguir agrediendo. Claro, por eso ahí voy de decir, el parte es la consecuencia, la expulsión 2 días a casa es la consecuencia, pero no, cuando viene, ¿qué haces? Claro, es que ese parte a él no le enseña a gestionar su rabia de manera sana. No, claro. No se va a casa a pensar en lo que ha hecho y a pedir perdón. Tiene Eso 2 no días existe. libres. Tiene 2 días libres donde no estoy en un ambiente donde me están controlando. Claro, dice, mira qué bien, me han echado 2 días a casa. Sí. ¿No? Pero probablemente cuando llega a casa hay violencia.
y otra vez sigue la espiral de la violencia. Con lo cual, ahí nos tenemos que meter con los padres y con la familia. Violencia que puede ser física o O directamente, sí, o emocional, de decir, tienes Sí, un sí. abandono emocional muy fuerte que no sabes ni sabes que estás reclamando una necesidad. Efectivamente, es que nadie es violento porque sí, eso no existe. No existen los niños que son malos, son adultos. Hay Claro. personas malas, adultas, pero los niños no son malos. Los niños no tienen Eso es. ni idea Eso es. de cómo gestionar. Los niños son personitas que necesitan amor, que necesitan sentirse queridos, queridas, validadas, validados. Y cuando no lo tienen, luchan con toda su alma para que se lo den. Si yo tengo que pegarte para que alguien entienda que no puedo más, allá voy. Y es supervivencia, ¿eh? Es supervivencia. Pero claro, hay que saber verlo. Ya. Y no todo el mundo. De hecho, casi nadie sabe ver No. que lo que hay es falta de amor. O sea, no. Es que no se ve nunca así. No se entiende así. No. Y ellos ahí, el agresor se le ve de vas a molestar. Sí. O sea, no, nunca voy a pensar en las carencias afectivas o lo que a ti te esté ocurriendo. Voy a centrarme en la víctima. Por favor, que no se malinterprete nada de esto, ¿vale? O sea, obviamente es importante, pero simplemente quiero creer que también es importante pensar en la persona que está transmitiendo esa violencia. Que Claro. esa es, yo creo que la parte también olvidada y también hay que centrarse un poquito en esa persona. Es otra víctima, pero de otra parte. Ya. De otro círculo, ¿no? Por supuesto hay que centrarse en la víctima. Esto se puede malentender, sí. Las víctimas son víctimas y por supuesto hay que repararlas y hay que protegerlas, y esto no se hace muchas veces porque se mira para otra parte como con otros tantos temas, ¿no? Hay que protegerles a los dos porque son infancia. Claro. No hay que criminalizar, ¿no?, al uno o al otro. ¿Desde qué edad crees que puede existir el bullying? Desde muy pequeñitos, sin duda. Porque el bullying al final son agresiones que son repetidas. O sea, eso sí que es importante decirlo. No es que le pegue un día, sino que es algo lo que sea, que está muy, muy repetida en el tiempo. Yo he visto niños de 4 o 5 años agrediendo ya. Muy chiquititos. Están reproduciendo. Ya. Pero sí, desde muy chiquititos se pueden convertir en agresores. Ellos no son conscientes, evidentemente. Luego ya sí que son más conscientes, ¿no? Ajá. Pero he visto niños muy violentos desde muy pequeños. Pues eso, 4 años, 5 años. Es fuerte. Sí. Y ahí podemos rescatar el tema de las emociones y el tema de los límites. La importancia de esos dos factores para que esto no llegue a producirse. Efectivamente. Fíjate que también te diré que los límites son importantísimos. Es que son la base del comportamiento humano. Yo no puedo ir por la calle pegando a la gente. Yo entiendo que hay unos límites, ¿no? Y es lo suyo. Pero hay muchas familias con muchos límites y muy exigentes que tienen personas que agreden. O sea, me refiero, es cómo pongas tú los límites. Si yo, lo que te decía antes, si yo pongo un límite diciendo que no pegues pegándote, claro, eso no es un límite. Efectivamente. Así no funciona. No es así, eso no es un límite. Y además tú no tienes autoridad. Lo que te tienen es miedo, pero no tienes autoridad moral sobre todo. Que luego, que ¿por qué no me hacen caso? Mis hijos, ¿por qué no me respetan? ¿No? Si es que volvemos a lo de analizarte tú primero. Sí. Tienes que analizarte bastante. Que es obligatorio. Sí. Es obligatorio para todas las personas. No es que todas las personas tengamos trastorno mental, por supuesto que no. Pero es que no sabemos gestionarnos. Si yo no me sé gestionar, no puedo gestionar a mi pequeño o a mi pequeña. Es que es imposible. Pero es volver solo anterior, al final, de tener la humildad de poder permitirte el que lo que estás haciendo no está bien. Reconocer. Es jodido que te cagas. Muchísimo. Eso es jodido que te cagas, es la base de todo y es terrible. Pero a por ello, campeones, que podéis. Sí, sí. Vamos a la última parte, que es la ley pasa. ¿Qué le pasa? Tan, tan, tan. Vale, la ley pasa, al final es una ley totalmente inventada, que es la ley educativa Ponte a su altura. En este apartado, con otros invitados, pues analizo la LOMLOE, que es la ley educativa actual, para ver de qué habla, pero al final tu sector está... No es que sea parte, pero no forma parte del sistema educativo. Entonces, al final sí que yo tengo que hacer mucho ejercicio de emociones, de percepción de lo mismo, de imagen positiva, o sea, sí que lo tengo recogido. Pero si pudieras meter mano a la ley educativa y tuvieras que meter algo, lo que fuera, ¿qué sería? Madre mía, algo solo, lo cambiaría todo.
Ahí te os dejo. Cambiaría la estructura completamente. Estamos sosteniendo una estructura obsoleta, esto ya lo sabemos, que no está adaptada a esas generaciones alfa, que eran Ajá. las chiquititas. No significa meter una asignatura de emociones. Eso no sé qué es. Emociones. Ya. Bueno. ¿Tienen libro o sin libro? Es que les ayudaría a comprenderse Ajá. y a acompañarse y ayudarse. Pero claro, no son solo las emociones, no me vale eso. Ujú. Tendríamos que enseñarles qué es la autoestima, cómo se genera, todo cada uno a su nivel educativo, qué son las emociones y la función que tienen y cómo intentar manejarlas. Ajá. Metería mucha meditación, Ujú. respiraciones, técnicas alternativas para gestionar emociones, técnicas de comunicación, cómo tenemos que hablar. Ajá. O sea, yo creo que eso, cómo tenemos que hablarnos a nosotros individualmente y a los demás debería ser la asignatura más importante del colegio, porque no sabemos hablar. Ya. No tengo ni idea. Sé criticar, sé echarte la culpa, Ujú. sé, ¿no? Estos niños y las niñas. Sí, es el constructivo, no se nos da bien. O sea, yo metería cómo tenemos que hablarnos a nosotros y a los demás, como Ajá. el lenguaje positivo desde las creencias positivas. Ujú. Y luego, pues a partir de ahí es cuando puedes gestionar. Si sabes hablar, sabes gestionar. Sí, Si no, importante. nada. Importante. Pero podría meter como un trillón de cosas más y quitar... Sí, no, bastante. Y yo creo añadiros como figura importante dentro del sistema. O sea, meteros en el día a día de... Tiene que estar esta figura como orientación de... Fuera de la figura de orientadora, pero una psicóloga para el equipo docente Sí, y para el alumnado, yo creo que sería maravilloso. yo creo que también. Sí. Haría tantos talleres, grupos. No es que se habla mucho de las mochilas emocionales que tenemos Sí, un trauma generacional. y mucho de... Encima es que me hace mucha gracia porque claro, es que ahora me encanta que vengáis gente que me aporta tanto porque realmente mi cabeza va como resolviendo puzzles. Sí. Y yo siempre, por ejemplo, he creído en lo de... Bueno, a mí me puede pasar muchas cosas en mi familia, en mi familia, en mi entorno, mi vida, lo que sea, pero cuando llego a un sitio voy a intentar dar mi máximo. Es como si tuvieras la mochila abierta todo el día, pero cuando llegas a clase tiras de las citas de decir, ahora aquí no tocan mis movidas de fuera, solo importa esto. Y luego a las 5 destapo la mochila y en el coche ya me la voy gestionando. ¿Es positivo? Sé tu respuesta, pero claro, dices... Yo creo que podría ser un buen resumen de decir qué hacemos con esa mochila cuando nos enfrentamos a situaciones o en qué momento podemos llevar nuestra mochila y disfrutar de ella o dónde hay que cerrarla. En esa mochila hay muchas cosas de las que nos tenemos que responsabilizar, ¿no? Uh-huh. Tienes que aprender a responsabilizarte de esas cosas. Ajá. Obviamente, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Tú eres profe, cuando llegas a clase tienes que cerrar esa mochila de lo que lleves Sí. para poder dar lo mejor de ti. Yo hago lo mismo con mis pacientes, ¿no? Dejo Ajá. mi mochila porque si no sería imposible, pero no todo el mundo sabe hacerlo. Uh-huh. Ahí necesitas educación de cómo gestionarte, porque muchas veces se proyecta hacia los demás. Claro, por eso. o sea, yo cojo mi mochila y tal cual mi mochila te la planto a ti Claro, y a partir eso de es. ahí gestionamos. Es que hay gente que sabe hacerlo y puede, y hay gente que no puede y no sabe hacerlo. Ajá. Entonces, que necesita herramientas, necesita saber gestionarse. Otra vez volvemos a la educación. Yeah. Otra vez volvemos a la gestión emocional. Si es que es lo mismo todo el rato. Es que sí. Sueno repetitiva, ¿vale? No, lo siento. pero es que... puede que cale. Ojalá. A lo mejor cala un poco porque es que es fundamental. Es fundamental. Y en la educación no solo tratarlo a modo de asamblea. Tenemos una asamblea al inicio de las sesiones de clase donde hablamos de nuestras emociones. Bueno, yo creo que forman parte del día a día y no como asignatura. Bueno, que ya está bien, ¿eh? Que yo no tenía eso cuando era pequeña. Ya. Vamos. Pero yo creo que ahora mismo existe una concienciación mucho más amplia y debemos ampliarlo. Sí. A mí me dicen, no, tenemos en la estructura del día a día periodo de asamblea donde hablamos de tal. Digo, jope, ¿y en el patio no tienes emociones? ¿En el comedor no tienes emociones? Cuando van al baño y se enfrentan por el mismo váter no tienes emociones. Cuando quieren el mismo color no hay emociones. Cuando tienen una riña por la pelota no hay emociones. O sea, al final... Todo el rato hay claro, emociones. o sea, la asamblea esa dura desde las 9 hasta las 5.
Ya. Entre medias metes asignaturas y haces un poco con las tijeras una manualidad, pero la asamblea Sí, inicial totalmente. es hasta las 5. Pues llegamos al final. Toca despedida. Antes de despedirte, quiero que hagas un resumen de cuál es el mensaje fundamental que tiene que quedar de tu entrevista. Bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad como sociedad, Ajá. con nosotros y con nosotras y con nuestros pequeños y nuestras pequeñas. Necesitamos pararnos a hablar con nosotros y con nosotras, a gestionarnos, a colocar todo aquello que llevo tantos años tapando o tantos años silenciando para poder dar lo mejor de mí. Si yo me responsabilizo de mí, si yo soy capaz de hablarme bien, entonces mis hijos y mis hijas, dentro de los conflictos que puedan tener, irán mejor. Y, sobre todo, lo más importante con la infancia, que siempre intento transmitir, es la mirada incondicional, el amor, la validación. O sea, eso es más importante que cualquier técnica o herramienta emocional que yo os pueda dar. Lo más importante para que una persona te haga caso y que te escuche es que le mires con amor. El amor es la base de la conducta humana. Eso Siempre ha sido así. Y el poder ponernos a su altura. Totalmente. Total. ¿Y dónde te pueden encontrar? Si quieren seguir hablando, que yo seguiría hablando, Sí, yo también. ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, yo tengo mi consulta privada en Villalba, en la calle Ajá. Real, están mis redes sociales de Idoia Psico Ajá. y ahí me pueden encontrar. Genial. Muchas gracias. Pues de verdad que un placer. Y llega el momento de contar. ¿Empiezo? ¿Empiezas? Venga, dale. Vale. Pues esta es mi interpretación del cuento, ¿vale? Para mí las emociones pues forman como un abanico de colores, he querido representar por todos lados. Y esto es tu consulta. Tu ventana no tiene puertas, no hay cristal, está totalmente abierta. Y lo he puesto con el corazón en el medio porque es lo que hemos estado hablando, es como la parte más importante. La madera, que es lo natural, las plantas que forman la vida, más plantas que siguen formando vida. Y esto es un tapete de cocina, de estos que hacían antiguamente las abuelillas de no sé qué, porque para mí es maravilla! como que me da como ternura y cariño de hogar. Para mí las mantas estas tejidas a mano Sí, es no, como total. casita. Entonces, como había una casita, por hecho, mi representación de casita es un mantel. Me Te toca. encanta. Yo soy muchísimo más simple y más niña con mi corazón y amor. Es que esto es lo único que Pero yo es la quiero base. transmitir. Eso O es. sea, para mí lo más importante son las capas, ¿no?, que tenemos y Ajá. que intentamos tapar todo el rato y todos los escudos que nos ponemos, pero en realidad lo que hay y lo que necesitamos es amor, así que no lo puedo transmitir más. No, es que solo se necesita eso. Pues millones de gracias, A ti. Idoia, de Muchas verdad. gracias por invitarme. Qué importante y necesaria es la figura del psicólogo infantil. Y ya no para el día a día como docente, sino para la crianza en general. Después de escuchar a Idoia, creo que toma más fuerza el concepto y la idea de que importan mucho más nuestros actos que lo que podamos decir. Ese espejo, el espejo importa. Que está claro que ser conscientes como adultos de lo que transmitimos y cómo lo transmitimos es muy complicado. De construirse es dificilísimo, pero importante y necesario. Me voy a quedar con el concepto de coherencia. Esa coherencia yo creo que resume perfectamente todo lo que hemos estado hablando. Si queremos algo, tenemos que ser coherentes nosotros mismos también. Y que todo hecho desde el amor es válido. Cada uno tenemos unos medios, cada uno tenemos unas herramientas, pero todo hecho desde el cariño y desde ese amor es más que válido. Así que llegamos al final del episodio. Gracias por estar, por compartir y por apoyar siempre. Y nos vemos muy prontito. Chao, chao, chao.